Bueno, ¿qué tal? Bienvenidos al primer podcast de Forvenius. Un podcast en el que básicamente lo que queremos enfocar es a contar nuestras experiencias, a contar cosas que vamos a hacer a nivel interno dentro de la empresa y, cómo no, qué mejor forma de empezar que con Javi de Toro, que es gerente de inversiones en Angels y que, bueno, vamos a ir comentando durante el podcast un poco historias que hemos tenido en común, hablando un poco de rondas de inversión, que es de lo que venimos a hablar hoy. Pero bueno, sin duda Javi es una de las personas más importantes en la historia de Forvenius, de gente que nos ha ayudado a aguantar, a sobrevivir y a crecer. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad de estar con él hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por la oportunidad de venir aquí a contar la historia desde el otro punto de vista, desde el otro lado de la mesa. Y nada, muy contento de ser socio desde Angels en la empresa y de venir aquí a contar la historia. Al final, hemos tenido varios puntos de interacción desde que yo estudié en EDEN junto con Alberto y nos conocimos como estudiantes universitarios. Luego, en la época en la que estuve en Lanzadera, sobre todo apoyando a empresas a levantar capital, pues Forvenius en ese momento, Discocil, que luego comentaremos, pues fue de las primeras empresas con las que estuve trabajando y llegamos a conseguir capital con éxito. Y luego desde Angels, liderando la serie Seed que se anunció el año pasado. Y Exacto. luego comentaremos alguna noticia más que yo creo que Sí, es que vamos a relevante. ir, que vamos a ir dando. Nada, pues bienvenidos a todos. Primera edición de Forvenius, el podcast. Hoy hablamos sobre rondas de inversión, así que comenzamos. Bueno, y hoy creo que la principal noticia que traemos, vamos a hacer un repaso sobre todas las rondas de inversión que hemos hecho durante estos últimos años, tanto bajo la marca Forvenius como has comentado bien, sobre la marca de Discocil, bueno, pues anunciamos una ronda de 6,5 millones, liderada por Base 10, fondo de Silicon Valley de Estados Unidos, y la verdad que súper contentos porque yo creo que también es un marca un antes y un después en la empresa y también es una oportunidad para crecer y para hacer muchas cosas. Al final, en cuanto a inversores, entra, pues bueno, como hemos dicho antes, lidera Base 10. Y bueno, también tenemos la suerte de contar con ZBG, que es un fondo holandés. Luego también entra FJ Labs, que es un fondo de inversión neoyorquino, que creo que es el fondo con más participadas de Estados Unidos y probablemente del mundo, porque tiene como 900 o algo así. Y bueno, también tenemos la suerte de que como Business Angels entran Felipe y Juan de Jovan Talent, que sin duda pues son unos empresarios y unos emprendedores referentes en toda España. Así que por esa parte súper súper contentos y bueno, pues la verdad que con ganas de hacer cosas. Totalmente. Estamos muy contentos de que una empresa de portfolio en estos momentos que levantar capital es muy complicado, de esa buena señal en el mercado, que es una serie A profesional con inversores Tier 1, que quiere decir que son de los mejores de esta etapa y que encima inviertan desde Estados Unidos, que es doblemente complicado y doblemente bueno. Y al final esto pone a Forvenius en otro nivel. Es mucha la responsabilidad que viene Sí, ahora para gestionar un presupuesto de 6 millones. Creo que multiplica todo el capital que ha levantado la empresa en histórico casi por por 6 cuatro. veces. Sí, sí, por cuatro, por cinco. Y el tener a gente tan top como otros fundadores de unicornios que te puedan ayudar con aprendizajes de, sobre todo, de errores que hayan cometido, porque en una empresa como Jovan Total. Talent hay muchos aprendizajes y eso te va a ayudar también a posicionarte para si en el futuro hace falta más capital, vas a tener acceso también a los mejores fondos de serie B en Europa y en Estados Unidos. No, total. O sea, yo creo que también ahora, lo comentabas tú, que justo es un momento en el que es muy difícil levantar capital. Yo creo que Forbes al final siempre ha sido una empresa un poco anticíclica, porque cuando a la gente le era muy rápido levantar dinero, le costaba muy poco, a nosotros nos costaba muchísimo. Entonces, sí que es verdad que había otras épocas que iremos repasando en las que nos ha costado mucho levantar dinero. De fondos y demás, pero justamente esta vez ha sido todo lo contrario, es decir, ha sido un momento en el que por ciertos aspectos que tenía la empresa, por el crecimiento que estábamos teniendo y demás, nos ha costado muy poco cuando realmente, o sea, vosotros lo estaréis viendo en Angels, que es un proceso mucho más lento, o sea. Sin duda, sin duda. Yo creo que esto tiene, vamos, gran parte que ver con la atracción comercial que está teniendo la empresa en el año, pues, 2022 versus 2021, que se multiplican los ingresos por 7.
y al final eso te hace diferenciarte de lo que es el grupo, ¿no? Al final, digamos que puedes ser un outlier en cuanto a performance de actividad y eso te hace acceder a mejores inversores y a que los procesos, que yo creo que esta ronda en cuanto a preparación ha sido nula porque no estábamos en ronda, que eso es una buena estrategia para levantar capital, no estar en ronda, y luego en conseguir los primeros ok verbales, pues ha sido de los más rápidos. Sí, sí, Luego total. hay una tercera parte que comentaremos, El que es el cierre. cierre legal, que está siendo un poco tedioso, Sí, sí. pero en el peor momento y a lo mejor las primeras rondas que eran en momentos en la que la economía o las empresas tech estaban mejor vistas, te costó más levantar Total. capital. O sea, vosotros, desde años, por ejemplo, ¿cuál creéis que es la principal diferencia del contexto que había a lo mejor en 2019, 2020 o principios de 2021 con lo que hay ahora? Yo creo que la tendencia desde 2015 hasta 2019 era un crecimiento constante y sostenido, de pasar de cercano a los 1.000 millones de inversión en España y de repente con COVID hay un cambio en la sociedad muy fuerte en la que las empresas, incluido vuestro grupo de clientes que son promotores de eventos y de locales de ocio, necesitan digitalizarse. Entonces, llega muchísimo capital debido a que también los tipos de interés estaban bajísimos, los productos financieros para el ahorro o la inversión no daban apenas rentabilidad. Al final hacen que el activo invertir en startups digitales tenga más incentivos. Entonces, creo que en 2020 la inversión en startups se duplicó, se levantaron casi 2.000 millones de euros en España y entonces la tendencia fue creciente. ¿Qué pasa? Que al finales de 2021-2022 ya se empieza a ver una desaceleración en cuanto a inversión en startups. Había habido mucho capital, muchas empresas que a lo mejor no deberían haberse financiado recibieron inversión privada. De hecho, la palabra más de moda en el venture capital en esos momentos era agilidad. Los fondos que no eran ágiles se quedaban sin acceder a deals o a incluir acuerdos políticos más favorables para el emprendedor para ganar esos deals frente a otros inversores. Y luego, ahora, en 2022, finales de 2022-2023, están habiendo muchos ajustes en cuanto a valoraciones. Se están alargando los plazos para cerrar rondas de inversión. Los términos son algo más duros porque al final el emprendedor no tiene tanto poder de decisión como antes. El capital está, porque hay muchos fondos que han hecho fundraising en el último año, pero es más Porque cauto si no lo tendrá que invertir también, ¿no? O y sea, tarda más, exactamente. entonces no se congelará, pero será mucho más jodido el levantar pasta. Correcto. Al final, cómo funciona un fondo es una gestora capta capital para un vehículo de inversión, que puede ser un fondo o una sociedad, y tiene una política de inversión en 10 años más 2 posibles años de prórrogas. Entonces, ese capital que levanta en cuanto a compromisos lo tiene que desplegar en los 4 o 5 años del fondo para luego desinvertirlo los siguientes 5 o 6 años. ¿Qué pasa? Que ahora los fondos están siendo más cautos en esta temporada y postergando decisiones y siendo más cautos con las valoraciones. Claro, no, al final ahí nosotros, un poco, si te parece, vamos a ir haciendo un poco el recap de todas las rondas que hemos ido levantando, pero nosotros hemos vivido como épocas buenas y épocas malas, pero que para mí esas épocas no han sido ni buenas ni malas porque para nosotros son totalmente distintas. Es decir, al final a lo mejor yo entiendo que durante el COVID, pues alguien que tiene una empresa como Zoom o similar levantaría dinero con una facilidad impresionante. En nuestro caso, al estar todos los locales cerrados, era imposible levantar dinero bueno, posible no fue porque levantamos dinero, pero que no era esa fiebre que había antes y demás, ¿vale? Entonces, si quieres, hacemos un repaso sobre las Sí, rondas. sobre lo que has dicho, aunque parezca que los inversores son gente muy lista, muy racional, al final se toman muchas decisiones de conjunto y muchos inversores que a lo mejor invertían en turismo antes del COVID, pues se las vieron mal durante el COVID. Los que invirtieron en todo lo que es home fitness, teletrabajo durante el COVID, pues invirtieron caro porque era lo que estaba de moda. Los que han invertido en empresas energéticas en los últimos años, pues han invertido caro porque era lo que más hacía falta en ese momento
y la escasez de proyectos era limitada y demanda de invertir en ellos mucha, al final muchas veces lo unsexy es lo más rentable. Yo creo que todos los inversores que Sí. invirtieron en la ronda del COVID de Forvenius están muy contentos. Sí, yo creo que hay una parte, totalmente lo que decías tú, que hay una parte de FOMO, que la gente no quiere quedarse fuera e invierte. Entonces, me gustaría ver, obviamente habrá empresas que de home fitness, por ejemplo, que vayan bien y que vayan mal, pero es que también creo que se exagera mucho las situaciones. Es decir, cuando, cuando estamos en el COVID, a mí me hacía gracia porque me decían algunos fondos o alguna gente en general, oye, tal, pero ¿y si la gente ya no quiere volver a salir de fiesta nunca más y quiere ponerse unas gafas de VR para ir a ver? O cuando dijeron, yo me acuerdo de, no me acuerdo quién lo puso, tampoco lo diría, pero me acuerdo que Travis Scott en Fortnite hizo como un concierto en directo para toda la gente que El juega más a grande Fortnite. del mundo, El más había grande del mundo, no 20 sé qué. millones de Y me acuerdo uno personas que en tiempo ponía, real. esto es el futuro, tal, no sé qué, los conciertos hoy en día serán así, será muy difícil ver un estadio lleno para... Digo, y yo estaba diciendo, tío, de verdad nos vamos a convertir en esta mierda de sociedad, pero y con el home fitness es lo Claro. mismo, o sea, al final ese componente social, por mucho que haya una realidad virtual o lo que sea, yo creo que es difícil de quitar. Es complicado abstraerse, pero claro, cuando tú estás en un túnel y en ese momento, pues lo que ves es que no puedes salir de casa, que la gente tiene que hacer deporte, respirar aire y teletrabajar cuando no Claro, estamos preparados. Y te crees que la realidad va a cambiar, pero al final el sol sale todos los días, la claro. sociedad avanza y los cambios no son tan radicales. Yo creo que sí que la digitalización, pues en pymes y en grandes empresas ha avanzado muchísimo, Hmm. pero no ha habido un cambio social tan fuerte en No, y cuanto a a... ver, cambio ha habido porque han cambiado cosas y demás. Y nosotros, por ejemplo, en nuestra industria lo hemos visto, pero no era ese cambio tan brusco que se Mm. decía de, oye, de todo a nada y demás. Entonces, es como que muchas veces se tiende a intensificar mucho el cambio, pero, por ejemplo, ahora vemos muchas empresas que lo que están haciendo es al contrario, decir a la gente, esas empresas que en 2020 se llenaban la boca diciendo, no, tal, no se va a volver a trabajar en una oficina, todo el mundo remoto, no sé cuántos, se están dando cuenta de que no, de que Mm. a lo mejor hacer algo híbrido es algo guay, pero que tener a toda la gente, tener a un tío a 900 kilómetros, pues puede ser un desastre a nivel de, oye, de tener una reunión, de organización, etcétera, etcétera. Entonces, se tiende un poco a exagerar todo este tipo de cosas. Pero bueno, Totalmente. vamos con las rondas, ¿vale? Nosotros, un poco también para contextualizar un poco a la gente, eh, vamos a contar un poco la historia de Forvenius, que al Ujú. final, pues bueno, Forvenius al final nace de ser una empresa que nosotros teníamos una parte B2C, que era Peer, que básicamente lo que hacíamos era una red social para salir de fiesta, que lo creamos en 2016, lo lanzamos con muy buenas vanity metrics Matrix. de tenemos muchos usuarios, tal, pero realmente no facturábamos ni un euro y es más, éramos, o sea, no voy a decir una mina de perder dinero porque en ese momento tampoco es que tuviésemos grandes pérdidas, pero respecto a lo que ingresábamos a lo que perdíamos no salían los números por ningún lado, pese a que la gente se pensaba que nos iba de puta madre, porque esto también pasa mucho de que Ya. cuando prensa, tal, usuarios, no sé cuánto, la gente se piensa que te va de locos y en este caso no era ese contexto. Entonces, pues bueno, ahí nosotros, yo estaba ahí en tercero de carrera, en cuarto de carrera ya empezamos a ver un poco que necesitábamos cambiar el modelo y bueno, pues o sea, yo no he contado que de inicio era promotor de eventos desde los 16 hasta los 20 o 21, es decir, hubo una parte que combinaba la parte de APIR con eso. Y nada, entonces ahí un poco pues la idea era, a partir de 2017 empezamos a ver la necesidad de que, oye, cada vez vemos que hay más canales de venta online, pero no hay una aplicación más, no hay una Amadeus, no hay una aplicación B2B para Mm. gestionar las Yo discotecas. creo que has tocado un punto muy bueno, que es lo que habías hecho previamente a montar Forvenius, Discocilo o Appear, que es lo que llamamos Founder Market Fit, y tratamos de entender qué relación previa tiene el equipo fundador con el problema que intenta solucionar. Al final las ideas no sirven para nada, sino la ejecución, ¿no? Y si yo, por ejemplo, que no tengo experiencia como promotor de eventos, intentar montar Forvenius, pues probablemente Mm. no tendría nada de éxito. Pero al final vosotros que habéis montado eventos, habéis sufrido los problemas de gestión de clientes, de evoluciones, tener información en tiempo real y te relacionas en tu entorno también no laboral con Mm. gente que dedica a promoverse a eventos, pues al final eres una persona que va a estar obsesionada con solucionar ese Total. problema y va a tener, pues digamos, más probabilidades de que tenga sentido la solución que Mm. construya. Es que a mí me parece súper raro cuando hay empresas, por ejemplo, que el fundador no es cliente objetivo. O sea, es decir, o Ya. sea, que no utiliza la herramienta o que no hay esa pasión. Entonces, yo si tuviese un fondo,
montaría un fondo enfocado 100% en el fondo del market fit. O sea, para mí eso es clave el tener esa obsesión por el Claro. producto y por el mercado. O sea. Te ayuda mucho a, cuando analizas una empresa, si esto lo tiene el equipo fundador, en otras ocasiones con tener una experiencia previa relevante o haber emprendido varias veces. Muchas veces lo que vemos es que los emprendedores descubren el problema que quieren solucionar en una empresa en la que no tiene mucho sentido y luego acaban pivotando para solucionar ese problema que han descubierto. Claro. No, es total. O sea, es total. Entonces, nada, nosotros eso en 2017 cambiamos a B2B. Y bueno, pues ahí un poco empezamos a construir el producto a partir de septiembre de 2017, que nos juntamos con Rubén, porque al final nosotros los socios, bueno, actualmente están Rubén, Sergio. Rubén es el director de operaciones, Javi es el director de tecnología, Sergio es el director de operaciones y yo. Y nada, entonces ahí en ese momento, pues en 2017 nos juntamos con Rubén, que Rubén al final la idea, o sea, al final estas cosas son tontas, pero a la vez vienen de la necesidad de lo que comentábamos antes, de que Rubén era director de Relaciones Públicas en una discoteca de aquí de Valencia, en Cuomo, que eso ahora es lo que es la Sala República, que o sea, pues Cuomo ya obviamente no tiene nada que ver con Sala República. Y él, pues con cosas tontas de la vida, se hace un esguince de tobillo y no podía hacer el recuento de las listas que había metido cada Relaciones Públicas. Y él dice, oye, pues mira, voy a hacer una herramienta, cuando era programador, voy a hacer una herramienta, algo rápido para poder contabilizar a esta gente sin tener que ir a la discoteca. Total, que al final se empieza a correr la voz y la discoteca donde yo trabajaba lo contratamos también y tal. Y un día al final le dije, oye, digo, vamos a sentarnos, hablamos un poco, para conectar a Peer con Discocil para poder vender listas y entradas en las discotecas. Al final los juntamos, nos llevamos bien, no vendimos casi nada a través de Appear en las discotecas, pero sí que es verdad que fue como el inicio de la andadura de trabajar juntos. Entonces empezamos a trabajar en la parte B2B. En 2018, en junio, en San Juan, lanzamos la primera versión y pues ahí la verdad que vimos que a mí me gustaba mucho más la parte B2B que la parte B2C. Lo veo más fácil, aunque a lo mejor hay gente que no opina lo mismo, pero yo lo veo más fácil, la parte B2B. ¿Tú cómo lo ves? Hay menos competencia en cuanto a que en ese momento no había ninguna solución que pudiera dar un todo en uno y que luego el ir al B2C como consumidor que va a ir a una discoteca como cliente está muy competido, es muy caro y es muy complicado mantener la recurrencia porque el cliente es muy... Sí, que va cambiando. Es muy cambiante, No, exactamente. y al final, sobre todo, otro factor muy importante es que en la noche, al final, Va por modas. quien trabaja eso son las relaciones públicas. Yeah. Entonces, nosotros teníamos claro que con Discocil y Forvenius no podíamos tener conflicto de intereses con nadie de la industria. O sea, muchas veces íbamos a una discoteca y se pensaban los relaciones públicas que queríamos quitarles nosotros el trabajo y todo lo contrario. Lo que queremos era, ahora mismo el foco donde lo tenemos es aportar valor a todos los integrantes de la industria. Entonces queremos que esas relaciones públicas venda más, por eso Forvenius no tiene una aplicación para el cliente final, es decir, lo que buscamos es ese valor. Eso es súper clave y la mayoría de los emprendedores que tienen más éxito es porque mantienen el foco. Una vez que estás dentro de un sector, pues surgen Ya quieres hacer todo. 1000 oportunidades y un cliente te va a decir que le desarrolles esto ad hoc, una aplicación para el parking, que a lo mejor tiene sentido. Te van a decir cosas que si no están dentro de tu roadmap, siempre tienes que escuchar el feedback y observar al cliente porque de ahí va a cambiar tu producto, de B2C a B2B cambia Claro. porque el mercado demandaba esa solución. Pero cuando ya se empiezan a hacer cosas que no tienen sentido con el foco y la misión, pues al final te hace desviarte porque tú tienes recursos limitados en cuanto a tiempo y capital. Y claro, si a medida que abres tu misión y te dedicas a hacer otras cosas como, me lo invento, contratación de artistas, pues a lo mejor ya no eres el mejor proveyendo esa solución 100% digital de gestión y nunca vas a ser mejor proveyendo a los artistas porque habrá gente que solo haga eso, ¿no? No, es que al final yo creo que un poco la diferencia entre el B2B y el B2C es que yo con el B2B, para empezar un negocio de cero, puedo ir puerta por puerta llamando a la gente y tú B2C no es tan fácil, no puedes ir parando a toda la gente por la calle, ¿sabes? Entonces yo lo que veía era, digo, vale, yo como promotor tengo experiencia de tener que hacer Excel de liquidaciones, repartir entradas, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo hablaba con un promotor, hablábamos el mismo idioma y luego yo lo pensaba por otro lado, digo, es que yo como cliente tampoco tengo tanta experiencia para usar yo, por ejemplo, mi aplicación no la utilizaría porque básicamente, pues yo como he trabajado la noche cuando salimos en Valencia, entraba gratis a las discotecas porque conocía a los directores o eran mis socios o eran amigos o lo que sea. Entonces yo estaba haciendo al final una solución que no era para mí. En cambio, con Discocil sí que era una cosa que yo podía utilizar perfectamente y que la hacía. Entonces, pues bueno, eso, lanzamos de Discocil en junio de 2018.
yo ahí no era el CEO, es decir, o sea, yo no era el CEO de la empresa. En Discocil, el CEO, cuando estaba Rubén solo, obviamente era él solo, era el CEO, programador era todo. Y en Apir yo llevaba en la parte de ventas, que al final pues siempre se tiende a poner muchas siglas al principio cuando Sí. sois los 4 socios. Yo ponía que era el CSO, el director de ventas, pero obviamente ahí estamos los 4 remando. Entonces ahí en junio el CEO de Apir sale de la empresa, aunque sigue teniendo una parte del accionariado ahora en Forvenius, y que es Eric, y Eric pues eso, al final pues cada uno tiene su camino, y Eric pues sale de la empresa en aquel momento, y pues un poco empezamos a hablar. Yo cuando veo que ya que nos vamos a juntar con Rubén, empezamos a hablar un poco de esto y pues al final juntamos y decidimos que me iba a quedar yo de CEO. Entonces, también pues, lo comentamos el otro día que eso, que cuando una empresa tiene más de 4 empleados suele haber cambios de CEO. Sí, nosotros al final la tesis de inversión de Angels es invertir en líderes emprendedores en las que haya pues, un equipo fundador, pero que haya una persona con un claro liderazgo. En este caso, pues vemos empresas que tengan desde 1 hasta 4 o 5 cofundadores. Y vemos, y es habitual, que en empresas que tienen 4 cofundadores, al final acabe habiendo algún lío, que no tiene por qué ser ni bueno ni malo, y acabe saliendo algún cofundador, que haya un cambio de CEO. Al final es natural porque hay 4 personas remando ultra comprometidas y en algún momento la persona que tenga que salir pues tiene que saber dar un paso atrás y hay gente que dará un paso adelante, ¿no? Y ahí un poco nosotros, en el caso de Alberto, en tu caso sí que vimos un claro liderazgo en que, oye, tiene varios cofundadores, los cofundadores te han delegado en ti una parte de la empresa que es el liderazgo de la misma y que ha ido muy bien hasta el momento, entonces tú consensúas con ellos ciertas decisiones, pero saben que si tú propones algo, pues una ronda de inversión nueva, abrir un mercado X porque tus cofundadores son perfil más técnico, pues escuchan, debaten y luego al final se hace prácticamente lo que dices tú y eso es lo que a nosotros nos importa más allá de que o tengas el 51% o en el pacto de socios tengas capacidad para hacer lo que quieras, sino que tu equipo cofundador, cuando digan quién es el CEO, pues todos Ya. te señalen, ¿no? No, eso yo creo que es importante, esa parte de liderazgo. Yo me acuerdo de una formación que tuvimos con Juan Ross, la primera que hizo Ángels, que a él decía, aquí todo el mundo sabe como que mando yo, pero yo nunca impongo ninguna decisión. Correcto. Entonces yo creo que para mí eso es, o sea, yo con el equipo siempre digo que en la reunión tú puedes pensar A y yo pienso B, pero cuando salgamos los dos de la puerta tenemos que ver hacia dónde vamos. No puede ser A más B para quedar bien, sino que tiene que ser algo definitivo que hemos acordado que es la mejor solución. Entonces, yo siempre digo, o convencer o ser convencido, una de las dos. Lo que no puede ser es, oye, mira, no, cogemos mitad de tu idea y mitad de la mía. No, lo que tenemos que coger es una idea y que los dos salgamos claro con eso. Entonces, muchas veces, siempre digo que el evitar las conversaciones incómodas genera unas situaciones mucho más incómodas aún. Entonces, es Totalmente. mejor cogerlo y Sí, tenerlo. y hay que ser humilde para escuchar y tratar de entender lo que te quieren decir en tu equipo, pero luego al final la decisión última la tomarás tú y ya es papel tuyo pues convencer o pues al final si no llegáis a un acuerdo pues tendrá que salir alguien de la empresa Sí. si es algo más estratégico. Eso es, nosotros a los valores internos que tenemos en Forvenius le llamamos la dictadura participativa. Todos sabemos que esto es una dictadura, pero al final para mí las empresas cuando mejor funcionan son dictaduras en cuanto a que, joder, tiene que haber un Sí, número sí. uno que imponga la decisión, pero participativa en cuanto a que yo te diga a ti, oye, ¿Qué quiero hacer opinas? X y tú puedas opinar y que de esa forma, pues eso, podamos hablar todos de, oye, hacemos esto, hacemos lo otro, pero sabemos que al final, si tú no te lleva a convencer, te va a tocar hacer lo que yo te Totalmente. diga porque es una dictadura. Sí, sí, hay Participativa, que pero dictadura. saber cambiarse la chaqueta, que si un emprendedor te convence, pues oye, hay que ser también hay humilde en decir, oye, creo que tiene más sentido lo que tú propones, vamos a hacerlo y gracias por atreverte a llevarme la contraria, ¿no? Claro, no, eso se valora. O sea, y yo soy mucho más partidario de la gente que va de frente y te dice la verdad que la gente que está bailándote el agua, porque eso no te hace crecer Correcto. ni te hace nada. Entonces, pues bueno, nosotros, eso, siguiendo un poco la historia, en 2018, un poco pues también por la necesidad de que yo acabo la carrera, mis padres me habían pagado una carrera que valía bastante pasta, había estudiado en EDEM, que al final, pues eso, son grados, son 20, 25 mil euros, se han gastado tus padres y tus padres también te dicen un momento, oye, tío, tendrás que Ganar ganar, dinero. ganar dinero y tendrás que trabajar de algo que puedas ganarte la vida, que es totalmente pues, el Mm. papel de un padre. Y yo dije, oye, tal, no os preocupéis, digo que antes
de final de año y voy a buscarme las habichuelas para poder vivir de esto. Entonces, pues bueno, ahí entró un poco la necesidad de levantar capital, porque al principio en la parte de software sí que es bastante intensivo en capital, de que tienes que gastar para desarrollar, para luego tener los ingresos. Y nada, entonces ahí empezamos a hablar, nosotros en verano habíamos hablado con Big Bang Angels y con Draper. Big Bang sí que nos ha dicho que sí, pero tampoco se ha lanzado mucho a la piscina, y Draper sí que nos dijo que no, que en ese momento se llama B-Booster. Y pero bueno, seguimos trabajando y demás, y en septiembre, octubre, ahí nosotros pues volvimos a hablar con Draper, y ellos tienen un formato antes bastante chulo si ganas, si no ganas es un poco putada, de lo que te hacen es que te llevan 10 empresas que quieren trabajar o sea, que quieren invertir o que están valorando en invertir, se las llevan a una ciudad y hacen una convivencia de 3 o 4 días, y a final de esos días deciden. Que yo me acuerdo que siempre decía Rubén, porque claro, ahí Rubén y yo llevamos, o sea, nosotros de hecho firmamos 2 días antes, no, el día que nos fuimos a Bilbao a la convivencia esta fue el día que fuimos al notario por la mañana a juntar las 2 sociedades de APIR y de Discocil, porque hasta entonces era todo a través de palabra. Y me acuerdo que yo iba en el coche, y como yo con Rubén no tenía tanta confianza en ese momento, era en plan, oye tío, importante, digo, lo más importante de la vida, 1, no nos llevemos la contraria, y 2, cuando yo hable, no me cortes, y cuando tú hables, yo no te tengo que cortar, porque eso queda fatal. Cuando vas a hablar con líderes de una empresa y se empiezan a cortar entre ellos, denota una falta de liderazgo de cojones. Queda ¿sabes? muy mal, sí. Entonces yo era en plan, no me cortes, yo no te corto, vamos a intentar los dos alinearnos, y si algo tienes duda, como yo soy el CEO, no lo respondas, yo lo respondo yo y tal y cual. Entonces ahí vamos ahí Muy bien. con eso. Y nada, tuvimos unos días bastante buenos ahí con la gente de Draper, y me acuerdo que justamente había una prueba que era como un... esto creo que lo he contado. Había una prueba que era como un escape room. Ajá. Y en el escape room hicieron los equipos, y en el equipo era Enrique Penichet, que es el director general del fondo, Rubén y yo. Entonces le dije a Rubén, ahora sí que sí no podemos fallar, ¿eh? Digo, ni discutir. Obviamente yo con Rubén, o sea, yo no, porque no soy de discutir. Pero dije, tío, tenemos que estar alineadísimos. Y entonces ahí ya era como... Y la verdad que obviamente Enrique vio lo que había, que era que nos llevamos bastante bien, y eso. Y luego años después me confesó que sí, que lo que querían ver era ver cómo casamos, porque cuando habíamos juntado 2 empresas y demás, pues es normal de que haya distintos liderazgos y todo eso, pero la verdad que en este caso casamos bastante bien. Y nada, y me acuerdo que el último día ahí lo que hacían era, con un formato concurso, decían en quién iban a invertir y demás. Que yo te digo que antes de que dijese los ganadores, hacíamos como un pitch de cara pues, a los agentes que había ahí de Bilbao y todo el rollo y tal. Y yo creo que es de los pitches más nerviosos que he estado en mi puta vida, porque era como que realmente en el pitch no te estás jugando nada, porque ya la decisión ya estaba tomada. Pero era como, yo me acuerdo que me temblaban las piernas de la hostia, tío. O sea, ahí es una cosa también que lo hemos hablado 1000 veces, que cuando tú al principio haces los pitch hablabas súper rápido. Y aún sigo hablando rápido, pero hablo menos. No se entendía nada de lo que... O sea, se entendía, pero sí. Hablabas demasiado... Se hablaba más rápido de lo que la gente que escuchaba procesaba lo que querías decir. Y entonces, vamos, yo me acuerdo haberte lo dicho 3 o 4 veces cuando fuimos a Canarias y en algunas otras presentaciones que hicimos con inversores, que fuera más pausado, que lo tenía súper claro, pero que no había que decirlo rápido. Son las ganas. Yo al final, como soy bastante intenso en esas cosas, hablo muy rápido. O sea, yo cuando mando un audio no hace falta que me pongan ayer en el por 1,5. Yo mi 1 ya es un 1,5. Bueno, está bien porque lo tienes súper claro, y transmitir la visión de la empresa o preguntas que te hagan es súper importante. Transmitir esa seguridad y que no dudas, que puedes tener dudas en muchas cosas, pero que tienes claro hacia dónde vas. Pero llegó un momento que era demasiado rápido. Sí, eso en el face-to-face a lo mejor te da una intensidad que mola, pero para hablar delante de tanta gente con diapositivas y demás, la peña se perdía. Entonces, ese día, más que hablar rápido, que no sé, hablaría rápido, imagino, pero sobre todo lo que me pasó, tío, es que me temblaban las piernas que te cagas, tal, que luego salió bastante bien. Pero yo me notaba... Yo normalmente cuando hablo en público me pongo un poco nervioso, pero no me suelo poner muy nervioso. Sobre todo me pongo nervioso los 2 minutos antes, pero cuando estoy hablando no estoy nervioso. En ese momento estaba porque básicamente es la presión de decir, oye, que luego realmente lo piensas con contexto y no tiene ningún puto sentido, porque yo al final ahí tenía 21 años y claro, yo la putada es que me metí en la cabeza y dije, buah, es que necesito cerrar esta pasta 100%, es clave para la porque empresa. necesito vivir de esto. Entonces era como que te metes tú también mucha una presión. Sobrepresión totalmente innecesaria. Y nada, hicimos el pitch y luego ya anunciaron los ganadores, y ellos todo lo que hacían era cada evento daban 2 préstamos convertibles de 100.000 euros, que ahora explicarme lo que es un préstamo convertible, y dieron los 2 y no fuimos ninguno de los 2. Y fue como, digo, ahora digo, a ver, yo ya solo me imaginaba de hablarle a... Porque nosotros a ese evento fuimos Rubén y yo, pero claro, hablarle a Sergio y a Javi,
que en ese momento estaban trabajando en otra empresa, que con ese dinero lo que íbamos a hacer es que trabajen Contratarlo full full time. time. Y demás, porque ellos al final, pues eso, Rubén ganaba dinero de Discocil, yo dije, a mí me da igual ganar o no dinero, porque acá vivo con mis padres, acabo de terminar la carrera, no tengo esa necesidad, pero sí que es verdad que Sergio y Javi, que eran más mayores que yo, bueno, que son más mayores que yo, eso, pues sí que obviamente tenían otro contexto. Entonces yo dije, hostia, qué putada, tal y cual, y dijeron, bueno, tal, pero en este evento va a haber un tercer ganador que hemos visto que puede, en plan, rollo como que promete, Fue una empresa joven y había otra empresa que era de nuestra edad y nosotros dije, hostia, tal. Y dijeron, Discocil. Y hago yo, ¡fua! Y ahí ya fue cuando yo me acuerdo que le di un abrazo a Raquel, que le di un abrazo y le dije, gracias, de verdad, gracias. Qué bueno. Porque sí, la verdad que fue de las cosas más guays, porque luego, claro, nosotros teníamos, ahí no teníamos ni un puto euro en cuanto a nada. Entonces nosotros nos teníamos que alquilamos un coche para poder ir, para no ir en avión porque salía bastante más caro y tal. Y digo yo, hostia, ahora como no ganemos, las 5 horas de vuelta que nos metemos. Y yo me acuerdo que cuando llamamos a Javi y a Sergio, nada, tío, tal, no hemos sacado. Yo que sí, hostia, tal, no sé qué. Cuando te cambia la empresa. Joder, sí. Me cambió muchísimo. ¿Cuánto fue la primera ronda? Eso fueron 100.000, que fue un préstamo convertible. Que si quieres comenta un poco lo que es un préstamo convertible. Sí, al final un inversor puede participar en alguna sociedad invirtiendo vía ampliación de capital. Pues esto es al final que reúne todos los compromisos de todos los inversores que quieren entrar en la ronda y se hace una ampliación de capital en el que se emiten nuevas participaciones y por lo tanto son socios de la sociedad, o que prefieran dilatar la entrada pero que quieran depositar el capital ya. Entonces, uno de los mecanismos es mediante préstamos participativos convertibles, por el cual le adelantan el dinero a la empresa y en la siguiente ronda se capitaliza, normalmente con algún descuento estándar el 20%, porque al final he depositado el dinero antes, cuando había más incertidumbre, más riesgo, y por adelantar el dinero pues tienes esa prima de descuento. Y luego se escritura cuando los inversores que aportan capital en el momento de la ampliación se formalice. Claro, o sea, por un lado sería el préstamo convertible, es como, oye, te adelanto el dinero, te doy el dinero ya para que puedas trabajar, pero a cambio me das un descuento sobre la valoración de la ronda, y luego lo otro es, oye, no tengo ningún descuento, pero hasta que no se firme no te meto Exactamente, el mismo día que se firma vía Signaturis, pues se hace la transferencia a los pocos días hábiles. Exacto. Entonces, pues bueno, ahí cerramos esos 100.000 con un préstamo convertible y nos faltaba la segunda parte. Entonces, yo lo primero que hice, antes de llamar a mis socios y demás, en cuanto salimos del evento este, que nos dieron los 100.000 euros, lo primero que hice fue llamar a Ricardo Ferragut, que estaba en Big Bang, y le dije, Ricardo, nos han invertido 100.000. No, porque él era nuestro asesor, pero también estaba metido en Big Bang. Y él era como el que analiza, el del comité de análisis de Big Bang era Pedro Gil, que era profesor mío en EDEM, Ricardo, que iba también a la universidad, y creo que era, bueno, alguien más, Emilio Calabuch. Enrique Calabuch. Sí, Enrique Calabuch, eso. Y nada, entonces ahí me acuerdo que los llamé, oye, tal, no sé qué cuántos, y claro, ellos dijeron, hostia, aquí es otra vez la parte del FOMO. Hostia, pues si entra B-Booster, que se llama en ese momento Draper, bueno, entonces nosotros entramos, y ahí en un día hice más que en los 3 o 4 meses que va levantando dinero. Sí que es verdad que esa parte de inversión, no sé por qué, se dilató un poco más de octubre a febrero o marzo, que luego llegamos a firmar un poco por dejadez, porque al final, como ya tenemos el dinero en el banco y demás, lo llevamos a notario más tarde. Pero eso, o sea, ahí al final, un poco para dar contexto, no teníamos empleados cuando fuimos la primera ronda, éramos nosotros 4 ahí a pulmón, haciendo un poco de hombre orquesta todos, y de ventas cerraríamos el 18 con 50.000 euros a lo mejor, o por ahí, no mucho más. Y ahora lo has comentado, me gustaría preguntarte por cómo has gestionado tantos noes, porque tú has hablado ya con más de cientos de inversores. ¿Cómo has gestionado que te digan que no tantas veces? Sí, yo esta ronda solo, esta última, hemos hablado con 90 por ahí, creo que hay ahí en Asana. Unos 90 por ahí. Asana es un programa de gestión donde poníamos un funnel, como si fuera un funnel de ventas, desde leads, contactos, primera reunión, análisis, comité de inversión, y sí o KO. Claro. Sí, o sea, nosotros ahí al final, cuando empecé a trabajar la ronda con Javi en Lanzadera, lo primero que me dijiste es, oye, vamos a gestionar esto como si fuese un proceso de ventas. Entonces, para saber en qué estado, como un CRM, porque
sobre todo para acordarme, oye, tengo que enviarle la actualización de... O sea, cada mes íbamos enviando actualización de métricas para ver cómo iba y demás, y un poco para ver en qué estado estaba cada ronda. Entonces, sí, nosotros hemos hablado con los 80 o 90 en esta Muy última. bien. En total habremos hablado con 120, 130, porque sí que era que era la ronda en que entrasteis Ya. vosotros. Ahí no hablamos Fue con todo nadie. rápido. No hablamos con nadie. Pero bueno, pero sí, o sea, la parte de gestión del no... para mí, cada vez que levanto rondas, cada vez lo llevas mejor, porque ya sabes que no Ya. es nada personal, aunque yo me lo sigo tomando bastante a lo personal, porque es como Ya. la gasolina. A mí la gasolina es como, tú me has dicho que no, digo, tranquilo que te vas a arrepentir toda tu vida de haberme dicho que no. O sea, yo trabajo así, ¿sabes? Es decir, a través de un poco de... Que el otro día lo veía con lo de la película esta de Air, la de Jordan, Muy que bien. decían, la gasolina de Michael Jordan fue que en el equipo de instituto le dijeron que no podía entrar al equipo de instituto y el pavo dijo, sí, pues ahora Qué lo vais a bueno. cagar, ¿sabes? Entonces, para mí en la vida casi todo ha Tienes que funcionado así. encontrar esas pequeñas teclas Claro, para... tienes que encontrar tu gasolina para motivarte. Ujú. Entonces, en el tema de la ronda, pues el tema de los nos a mí me motiva más. Sí que es verdad que obviamente hay días Cuando te lo dicen es una putada. son jodidos, sobre todo fondos que te gustan mucho Y que has y, estado mucho tiempo claro, hablando he con estado mucho ellos y a lo mejor ibas ahí 2 meses ahí enviándoles, y ahora envíame esto, y ahora envíame lo otro. Y dices, hostia, todo el trabajo y hablar con clientes. Y... Claro, es un poco gastador, y que quema, pero no sé, o sea, al final al final tiene que a mí me gustarte gusta. para que A mí el me pone bastante proceso... el tema, ¿sabes? Es Nunca una no me gustaba, ¿eh? relación A mí no me gustaba levantar pasta, de pero amor-odio, luego ¿no? es una relación de amor-odio. Sí, hay días que dices, menuda mierda, o sea, no quiero levantar pasta y tal, y otros días que dices, guay, ¿sabes? Entonces, yo creo que para mí lo más importante es el tener un backup que durante esos días, durante esos días, ojalá, que durante esos meses te cubra. Es decir, que en el equipo, un cofundador tuyo, que en este caso fue Eso es Sergio, clave. yo cogía, cuando fuimos a levantar la ronda, yo cogí a mis socios y les dije, oye, mira, tal cual me veis, ya no me vais a ver durante los próximos días porque yo solo existo para levantar dinero. Entonces dije, oye, Sergio durante los próximos meses va a ser el CEO de la empresa y va a ser el que se va a encargar del día a día hasta que yo vuelva y de esa forma yo estar tranquilo. Entonces les dije, si tenéis malas noticias de mierda en cuanto a que no son cosas importantes de, oye, un cliente no sé qué, oye, el empleado este no sé cuántos, digo, cosas que no sean relevantes de se quema la empresa, no me llaméis. Digo, no me llaméis para nada, no me lo contéis porque, digo, ya de por sí voy a estar yo bastante susceptible a nivel autoestima por el hecho de decir tantos nos en 3 meses, que pues a lo mejor al día te llevas un no, ¿sabes? Entonces, yo voy a estar lo suficientemente susceptible como para que encima me metáis en la cabeza cosas que no me aportan ningún valor. Entonces, yo creo que la parte principal cuando hay que levantar pasta es tener un backup que te cubra ese trabajo y luego, por otro lado, enfocarte en levantar dinero. O sea, el resto de cosas no existen. Que eso la putada es que también la empresa luego lo nota. Porque no va tan bien cuando estás tú involucrado que cuando no. Totalmente. Ahí un poco, pues uno de los aspectos positivos de tener varios cofundadores es ese, ¿no? Al final, si quieres volar lejos, vuela acompañado, Total. porque puedes delegar. Al final, al menos lo que solemos recomendar es que dediquen un mes a preparar todos los documentos de la ronda y luego contactar con casi 100 fondos, que es lo que ha pasado en esta ronda. Y bueno, ya luego entraremos en ella, pero es que vas tocando puntos muy importantes que hasta que no lo vives, por mucho que te lo expliquen, no sabes las diferencias. Y de hecho hay un post de Y Combinator que indica que el 94% de las empresas que han tenido más recorrido de la aceleradora tienen cofundadores. Fundar solo está bien, pero normalmente, o sea, tú no puedes gestionar una empresa con 50 empleados, captar nuevos clientes y cerrar una ronda de 6 millones de euros si no tienes cofundadores. No, muy Tienes que jodido. delegar mucho y no le puedes pedir a un empleado Hombre, que... desde el principio es difícil. O sea, al final, una empresa como la nuestra, desde el principio no puedes pagar buenos salarios, no puedes. Entonces, ahí un poco tienes que encontrar gente que se quiera vincular contigo y yo creo que lo más justo es esa parte de acciones. Pero sí, o sea, yo creo que ahí al final el poder compartir con tus socios también el proceso y demás, porque ahí al final eres tú contra el mundo. Entonces, yo creo que también se pierde mucho tiempo, o yo por lo menos me ha pasado mucho, de que como hay que preparar todo el tema de los entregables, business plan y demás, hay como está la ronda y para mí está la pre-ronda, que es incluso antes de preparar los entregables, en cuanto a que estás tan metido en el día a día de tu empresa, de los problemas que hay, que dices, hostia, me tengo que poner a hacer el deck, hostia, me tengo que poner a hacer... Pero no lo haces. ¿Por qué? Porque llegas aquí y hay tantos fuegos que apagar que no tienes tiempo. Entonces, la mejor solución es decir, oye, ya está, no puedo tocar nada de esto Hay y que solo me voy a prepararse. centrar con la Sí, ronda. sí. Pero yo, por ejemplo, en la pre-ronda perdí como un mes de, venga, Delegando, ¿no? me tengo que poner y luego no te pones. ¿Por qué? Porque al final, hasta que no dije, oye, delego todo, excepto 4 cosas que tal, y con el resto me pongo la ronda porque es que son 2-3 meses, 100%, 40 horas a la semana dedicándote solo a eso. Y si no las estás
gastando por lo menos 30 horas a la semana, es que algo no se está haciendo bien en cuanto a que podrías buscar muchos más fondos con los que conectarte, tienes que buscar gente que te pueda conectar con esos fondos para esto, porque otra cosa importante es que yo lo noto muchísimo, que según quien te haga la intro a un fondo de inversión, te ven con una cara o te ven con otra. O sea, justamente en nuestro sector, tú cuando vas, ahora nos pasa menos porque ya un poco que los números avalan, pero al principio era un fondo de inversión que yo no tengo contacto, hablo con el analista, que por lo general pues los primeros que hacen el primer triaje suelen ser becarios o perfiles muy junior, y que a lo mejor ellos veían un proyecto de ocio nocturno que les podía gustar más o menos, pero cuando iban a tirarlo para arriba, en el momento que el senior te dice, hostia, esto no lo veo, esa gente no lucha. Es complicado defender los argumentos cuando tienes poca información, claro, y peso dentro de la organización. Entonces, claro, a nosotros lo que mejor nos ha funcionado, que obviamente pues decirlo suena muy fácil, pero que es lo que hay que trabajar, es el hecho de que hacer contactos para que te conecten con la gente que tiene poder de decisión, y esa gente luego ya te bajará con los analistas. Correcto. Para que vean toda la información. Al final, el proceso de toma de decisiones en un fondo para invertir es como una pirámide invertida en la que pueden llegar 100 proyectos y se acaba invirtiendo en uno. O sea, hay una tasa de inversión de un 1% de los proyectos que llegan a un fondo, y suelen ser pues aplicar a un Typeform, a una web. Los proyectos interesantes se les cita para una llamada o preguntas adicionales. Primera reunión con el analista, puede haber demo de producto, Q&A, que es al final mandar un documento con preguntas y respuestas, analizar el data room. Y hay reuniones internas dentro del fondo en las que se van comentando la calidad o el deal flow que va llegando, y en algún momento lo que se busca es el partner meeting, que es a lo que tiene que aspirar el emprendedor. Después del partner meeting se suele preparar la ronda para la empresa para un comité de inversiones, que es quien decide si se invierte o no. Si es favorable la decisión, se manda un term sheet, que es un documento de inversión no vinculante, una carta de intenciones, y pues una vez que se firma ese acuerdo entre inversor y emprendedor, hay un proceso de due diligence, que es cuando los abogados revisan que las finanzas son lo que les han dicho que son, que los empleados están contratados de la manera que tocan, que hay políticas de privacidad de datos, etc. Y una vez se termina la due diligence, se firma el pacto de socios, ¿vale? Que sería ese 1%. Pues oye, si eres capaz de llegar al partner meeting porque en un evento lo conoces, te hace la intro a alguien que tiene mucho peso para el partner del fondo, que normalmente lo que solemos decir que las mejores intros vienen por empresas del portfolio que han ido bien. Si, por ejemplo, el primer fondo de MassMobile, de InverReady, que invirtieron en MassMobile, la inversión en MassMobile devolvió como 6 veces el capital entero del fondo. Joder. Pues si viene una empresa de telco referenciada por el CEO de MassMobile a un partner de InverReady, lo va a recibir con muy, muy buenos ojos, porque primero no va a molestar a un partner de su fondo con un deal flow que parece que no es bueno. Si le pasa la info es porque cree que la propuesta de valor es buena o conoce al emprendedor, y entonces ya el emprendedor el fondo lo va a ver con otros ojos. Súper importante. Y eso en tu ronda actual también ha pasado. Ha pasado, y es algo que obviamente pues, te abre muchísimo más las puertas. Vale, entonces en la primera ronda tenemos eso. La segunda ronda es yo diría la más curiosa de todos, sí, porque al final nosotros empezamos a levantar dinero. O sea, nosotros tuvimos un momento en el que en septiembre-octubre de 2019 tuvimos que estar 2 o 3 meses sin cobrar los fundadores porque no teníamos caja, porque estamos a la espera de que nos ingresasen en ISA, y estuvimos 2 o 3 meses sin cobrar para, pues eso, por si acaso, tal. Entró en ISA, pero nos dimos cuenta que obviamente no puede volver a pasar eso, que teníamos que levantar dinero. Un poco el objetivo era levantar 250.000 euros para... Lo que el primer objetivo de la ronda, en la primera ronda, fue básicamente pues, crecer un poco el producto e intentar encontrar unos signos de product market fit. Como en 2019 la empresa iba bien, o sea, la empresa crecía muy lento, pero crecía muy sostenido, es decir, no perdíamos clientes, pero también nos costaba mucho cogerlos. Un poco el objetivo de la segunda ronda era aumentar ese product market fit y tener unas métricas ya significantes a nivel nacional. Entonces, claro, nosotros al final llegó esto, empezamos a levantarlo en diciembre de 2019 o por ahí, y conseguimos ir al primer comité de inversión, que era Archipiélago, que era el mismo formato que YouBooster, pero en vez de hacerlo en Bilbao, nos llevaron a Canarias a conocernos ahí, tal. También lo hicieron durante los carnavales, que también ayudó bastante a que la gente quisiese ir y demás. En nuestro caso yo hubiese ido, aunque hubiese sido un día normal, hubiese ido también,
pero también como ellos iban partners y demás, que en este caso pues tú ibas con Lanzadera, era, ¿no? Sí, yo estaba en Lanzadera. Ibas con Lanzadera, pues eso también ayuda a que la gente quisiese ir y demás. Y bueno, y eso era finales de febrero del 20, que aún no había COVID, estaba ahí gestándose por China. El primer caso de COVID fue en Tenerife, justamente cuando estábamos nosotros en Las Palmas. Exacto, que era de un turista que había llegado, un alemán o algo de eso, tal. Entonces, nada, nosotros en ese momento queríamos levantar 250.000 euros. A nivel de métricas, habíamos hecho en 2019 600.000 euros en ventas. Y un poco, pues, y a nivel de empleados teníamos 2 o 3. Éramos 7 en el equipo o algo así. Entonces, pues bueno, fuimos ahí a Canarias. Yo me acuerdo que el primer día fue una cena con los inversores invitados, con los otros emprendedores. Fondo, ¿no? En plan, la gente que ponía el dinero, con los directivos de las empresas que forman parte de Archipiélago y demás. Y yo me acuerdo que estaba cenando y yo encima, como súper lento, tenía al de al lado, que era el director financiero de alguna empresa de Archipiélago, y el tío tenía toda documentación de la empresa. De la empresa todo, y yo ese día ni cené prácticamente. El tío estaba ahí preguntándome cosas y claro, yo ahí ganándome al inversor. Digo. Claro, eso lo cuento un poco desde mi punto de vista. Yo ahí en ese momento estaba en Lanzadera y mi única función era ayudar a empresas de Lanzadera a levantar capital. Entonces conocí a Javier y a Patricia de Archipiélago Next y me pidieron que le referenciara en empresas. Entonces conseguí que fueran 2 empresas de Lanzadera y una de ellas era Forvenius, y me invitaron también como inversor invitado porque lo curioso del proceso es que a los inversores que invitaban también nos agendaban reuniones con todas las empresas que iban para que diéramos feedback de todas las empresas. Y el proceso de due diligence lo delegaban en empresas del grupo de Archipiélago, ¿no? Como hemos comentado, pues el CFO de Alonso Domingo, que es una empresa de concesionario súper grande, es el que revisa la parte financiera de todas las empresas en las que se van a invertir. La directora de marketing de Vinter es la que se encarga de revisar el plan de marketing de las empresas antes de invertir. Y luego hacen un informe conjunto y cuando tienen todo ese resumen, se debate y se vota y se invierte. Y me acuerdo que era curioso porque nos pedían feedback a las empresas, a los inversores de las empresas que habían asistido. Yo me acuerdo que el día de las votaciones íbamos en el autobús, los inversores de vuelta al hotel, y yo convenciendo a todo el mundo de que votaran a Forvenius, que tenía mucho potencial. Y bueno, ahora seguimos con la historia. No, sí, total. Entonces, eso, me acuerdo que tuve unos días de reunirme con tú, los departamentos de cada empresa que formaba parte del comité de Archipiélago. Y nada, y justamente llegó ese día, el día de la votación. Pues también hicieron varias actividades también de grupo y demás y todo eso. Y llegó el día un poco de la votación. Ese pitch, la verdad, que lo hice bastante tranquilo, que tú me dijiste, sí. Coño, has hablado bien, en plan, has hablado tranquilo y demás. Se entiende. Se entendía y pasó lo mismo. Dijeron los dos ganadores, no éramos nosotros. Dijeron, pero vamos a hacer un ticket de 50.000. En vez de 100.000, vamos a hacer un ticket de 50.000, que también era un préstamo convertible. Y dijeron, Discocil. Dije, uff, bien. O sea, yo me acuerdo que estaba contento, pero a medias. Era como... Hombre, había que entender la situación porque habíamos hablado ya con 30 o 40 inversores. Todos nos decían que no, y incluso los inversores que ya habían invertido en ti previamente te decían que no. Y Archipiélago fue el primero que se atrevió a invertir y reanimó la ronda, que al final... Sí, al final ellos luego me comentaron que fue un tema más personal, de que les caí bien, vieron un poco algo y sí, o sea, la verdad que eso, que Archipiélago también tuvo un papel muy importante por lo que vamos a contar ahora. Pero eso, entonces ellos nos dijeron esos 50.000. Y bueno, y me acuerdo que bueno, pues estuvimos ahí 2 días atrapados en Canarias. Claro. Ahí un poco lo gracioso fue que yo creo que Forvenius fue de las primeras empresas en las que pues conseguimos levantar capital gracias a los contactos que hacíamos desde Lanzadera. Y claro, cuando te dieron el premio, los 50.000 euros, que era como un show de Estados Unidos de Shark Tank, pues súper contentos los dos. Y lo guay de esto es que esto era el viernes por la noche. Llegábamos al hotel y que era, pues, se portaron muy bien los de Archipiélago, era todo pagado, alojamiento, vuelos. Y llegamos al hotel, para nosotros. Y llegamos al hotel y había disfraces de La Casa de Papel, maquilladores, y habían contratado una caravana de carnavales y lo celebramos lo celebramos muchísimo porque a ti te has retirado la ronda y por mi parte pues ya conseguí levantar un primer ticket y bastante guay. Lo celebramos bastante. Fue y sobre todo en nuestro caso eso... que yo no me acordaba justamente lo que acabas de decir, que justamente eso, ¿no? O sea, en esa época nosotros nos costaba muchísimo levantar pasta y era como, vale, o sea, la ronda al final es conseguir el primero.
El momento que me consigues el primero es raro que una ronda no se cierre. O sea, Había un cliché que te da mucho coraje, que era después de un proceso de análisis de 3, 4 o 5 semanas con un fondo, te decían que no porque no querían invertir en ocio nocturno, que solo sabían desde el primer día. Pero al final, pues decían eso, que por la fama del fondo, no sé cuántos y demás, que yo creo que luego eso ha eso va demostrado cambiando. ser excusas el 90% de las ocasiones. Obviamente también había una parte que lo veo una gilipollez, pero había una parte también Un punto menos. O sea, era un punto menos de decir, oye, pues si tengo dos empresas que invertir más o menos en las mismas métricas y este tío es un software de gestión de seguros y este es un software de gestión de ocio nocturno, ¿para qué me lo voy a jugar? Me meto en este. Entonces, nos está costando mucho levantar dinero y nada, entonces nosotros me acuerdo que estuvimos, el Mobile World Congress de ese año se canceló por el tema del COVID. hicieron el evento que se llamaba Barcelona The Tech Others. Week. No, era Barcelona Tech City, sí. Sí, Tech City o no sé, o Tech Sí. Week o una historia de estas, que no tuvimos que ir directos porque no pudimos pasar por Valencia, Exactamente. porque nos quedamos encerrados en las Islas Canarias por el. Hubo una tormenta de arena y cancelaron tormenta de todos los arena. vuelos en la isla. Que no me acuerdo cómo se llamaba la tormenta. Calima. La Calima, esto. Sí. que era Viento del Sahara. ese día fue el Cancelaron sitio del todos mundo. los vuelos El sitio del mundo con la peor calidad del aire, que estamos a las alturas de Bangladesh. Sí, hubo gente que murió que tenía asma y todo. Sí, sí, sí. Fue bastante Una heavy. puta locura. Y nada, y ahí me acuerdo que llegamos con la mascarilla, o sea, tuvimos que volar con la mascarilla, o sea, íbamos con la mascarilla por la calle por el tema de la arena y por la demás. arena. Y le Cuando enseñé una llegamos a foto. Barcelona ya había COVID en toda España. Claro, le enseñé una foto a Raquel y me dice Raquel, ¿esto qué es por lo del COVID y demás? No, porque había arena. O sea, que ahí madre mía, sin saberlo, estábamos comprando mascarillas que nos iba a tocar comprar mascarillas durante el resto del tiempo. Y nada, entonces, pues bueno, también hubo una putada muy gorda que, claro, nosotros eso no lo teníamos firmado, esos 50.000 euros que nos habían dado Archipiélago, y llega el COVID el 14 de marzo, en el que ahí al final nosotros. Se podían haber echado para atrás. Se podían haber echado para atrás perfectamente, y yo me acuerdo que nosotros ese mes teníamos 60.000 euros en caja, pagamos 30.000 entre nóminas, alquileres, y nos quedan 30.000 euros en caja. Y dije, vale, digo, nos queda un mes, digo, tengo que hablar con Archipiélago para ver qué compromiso va a pasar. firme. Si realmente van a firmar, no van a firmar, tal. Y hablé con ellos y me dijeron, oye, mira, vamos a confiar en esto, vamos a apostar. Y eso fue lo que nos salvó la empresa. Y eso es de valientes. Joder, eso es de valientes de cojones. O sea, realmente la ronda de 2020 está hecha por unos auténticos locos. Y también auténticos locos que confiaron en nosotros cuando menos se peor podía pintaba la confiar. situación. Claro. O sea, entonces, ahí, pues bueno, tuvimos la suerte de que nos hicimos un préstamo convertible con Archipiélago, nos adelantaron los 50.000 euros para poder ir tirando. Y durante esos meses, yo me acuerdo que me presentaste a Unai, que era el CFO de TicketBiz, que fue una empresa que se vendió por 165 millones a eBay, que era de ticketing. Y al final nos introdujiste, empezamos a hablar un poco Al principio, ellos montaron un club de inversión que se llamaba Coven Club, sí, con inversores del norte de Bilbao. Y yo le dije, oye, me gustaría presentarte una empresa, aunque no sea para invertir, para darles feedback. Y por esa forma tuvimos la entrada. Y al final, cuando te conoció, pues fue imparable. Sí, fue un flechazo. La verdad que con Unai la relación desde el primer momento fue increíble. Ese también es un consejo que damos a los emprendedores, que, oye, muchas veces la forma de entrar no es pedir dinero directamente, sino entrar. Pues, oye, tú tienes experiencia previa como CFO en TicketBiz. Te importaría sentarte con un proyecto para que le des un poco de feedback, y a lo mejor por esa parte ya tienes la oportunidad de conocerte durante media hora y decir, oye, que yo soy inversor, que me interesa que me cuentes algo más, ¿no? Sí, es que ahí, no me acuerdo dónde lo leí, pero en Twitter había como una frase que ponían en inglés. Pregunta por feedback. Pregunta por consejos si quieres dinero, y pregunta por dinero si quieres consejos. Sí. ¿Sabes? Entonces, ahí nosotros hicimos justamente eso. La verdad que yo tampoco, cuando empecé a hablar con Unai, tampoco hablamos de la ronda, porque yo veía un poco impensable el hecho de levantar dinero, porque me estaba costando muchísimo. Y obviamente porque estaba todo cerrado. Y ahí al final, Unai, un poco hablando con él y demás, hubo un flechazo tan fuerte de que él en la empresa, en TicketBiz, se quedó con ganas de hacer lo que nosotros estábamos haciendo y demás, que dijo, tío, voy a juntar a mis compañeros que eran a los managers de TicketBiz, que en este caso tanto Ander como John, creo que pues, a lo mejor no podían invertir por el tema de la venta y eso, o a lo mejor no les interesaba, no sé exactamente. Y hablamos, y me acuerdo que hice una presentación por Google a ellos, y de 8, 7 decidieron de invertir. Eso y el octavo, fue brutal. Y el octavo no era porque no podía. Y volvemos a lo de antes, ¿no? O sea, si invierten directivos de una empresa similar que se vendió por 165 millones, manda una buena señal al mercado, y luego el resto de inversores empieza a animar, porque al final, o
sea, lo más complicado de todo es siempre conseguir el primer OK, que fue el de Archipiélago, y cuando tienes ya también el OK de Business Angel, de gente del sector que confía en ti en un momento de COVID, ya empiezan a verse las cosas dentro de otra manera. No, y al final ahí, cuando ellos decidieron invertir, los de TicketBiz, Archipiélago dijo, coño, digo, si esta gente que ha vendido la empresa por 165 kilos va a invertir, ellos subieron el ticket a 100.000. O sea, ellos iban a meter 50 y al final metieron 100. Gracias a la parte de TicketBiz. Luego también Vitale, que era un amigo mío que estuvo aquí trabajando y demás, que también estaba en EDEM, él estuvo haciendo las prácticas en Das Audio y a raíz de eso nos presentó a Manolo, que es el director general, y también nos dijo, oye, tal, vamos a invertir, no sé cuántos. Además, Manolo, que es un tío muy, muy lanzado, tal, 100%, y a la segunda, primero dijo que iban a meter 10.000, al final acabaron metiendo creo que 50.000 o por ahí. Y entonces ahí empezamos a juntar gente, y luego también B-Booster o Draper, como se llama ahora, algo más. también hizo un poco de prorata y demás, que es meter la parte proporcional a lo que les tocaba. Y eso, y con eso cerramos 250.000 euros en noviembre de 2020 sin ninguna previsión a cuándo iba a abrir el ocio nocturno. Nosotros estuvimos desde marzo del 21 hasta septiembre, no, desde marzo del 20 hasta septiembre del 21 sin prácticamente facturar nada. Y eso, y fue una auténtica locura de que gente confiase tanto en nosotros. Incluso a lo mejor, a ver, no voy a decir que confiaban más que nosotros, porque nosotros, yo tenía claro de que si sobrevivíamos íbamos a hacer lo que hiciese falta por triunfar, porque yo creo que también es muy importante por la parte del fundador el sentimiento de joder, de valorar esa gente que está apostando por ti apostando, y valorando que están jugando un dinero. Entonces, yo siempre he dicho, oye, yo no sé si de aquí saldré mejor o peor parado, lo que sí voy a trabajar 100% es para que tanto los empleados como los fondos de inversión y demás, al menos, en el caso de los fondos, recuperen un por uno. O sea, es decir, recuperen el dinero, que obviamente luego la vida da muchas vueltas y no siempre pasa. Pero para mí, a nivel personal, es un poco el compromiso. Y el de esto que tengo. Entonces, nada, eso fue una auténtica locura. Nos permitió pues, sobrevivir. Y claro, nosotros entramos ya a cambiar toda la parte de la plataforma a través de una reunión que tenemos con IREV en Miami, que nos lo consigue Das Audio. Y cambiamos la plataforma entera, tal, nos dan bastante feedback. Y eso, y en ese momento empezamos a trabajar, lanzamos el producto en mayo del 21 y ya estaba ya tan rayado con el hecho de querer cambiar el nombre de la empresa porque quería cambiarlo todo, cambiamos a Forvenues y empezamos a lanzar, y la verdad que octubre de 2021, que fue el primer mes que tuvimos sin restricciones, fue una puta locura a nivel de facturación. O sea, nosotros me acuerdo que acabamos 2021 con 5 millones en ventas, cuando 2019 lo que había sido antes fueron 600.000. Entonces era algo que no nos imaginábamos. La verdad, por 10, sí. Es que no me imaginaba yo ni la mitad de eso. Bueno, a lo mejor la mitad un poco sí, pero era una puta locura. Y entonces, claro, ahí surge la oportunidad de que en enero del 22 me llama Archipiélago y me dice, oye, tío, esto está yendo muy rápido, vemos que a nivel de valoración va a subir mucho la valoración de la empresa, necesitamos algo intermedio para poder, a ver si necesitas dinero o lo que sea, a ver si podemos poner otro ticket para poder tener más porcentaje en la empresa. Y yo ahí les dije, hostia, digo, yo me interesa porque también estaba un poco cagado por el hecho de que hubiese a pasar un COVID o alguna que ya lo has pasado así. mal y no quieres volver Claro, ahí. prefiero tener caja, prefiero tener un poco menos de porcentaje, pero tener caja. Totalmente. Y nada, entonces ahí les digo, bueno, sí, pero no me interesa que metáis 100 o 150.000. Digo, si queréis, podéis meter 400.000. Digo, 400. Yo en primera dijo 500, pero me dijeron que obviamente tanto lo podían poner porque al final la tesis era que solo podían invertir $500.000 por cada empresa. Y habían puesto 100 y dijeron, pues a ver, con todo, metieron 400.000, que también ahí demostraron otra vez. Sí. O sea, la verdad que Archipiélago siempre ha demostrado una fe en mí bastante ciega, ¿sabes? Sí. O sea, ciega en cuanto a que... No, y la señal que emite al mercado que un inversor de dentro que tiene 100.000 pasa a tener una posición de 500.000 es brutal. Sí, total. Entonces yo creo que eso también... ahí en ese momento, o sea, las dos últimas rondas que hemos hecho no estábamos en ronda ninguna de las dos porque nosotros 2022 acabamos con EBITDA positivo y que eso suele ser raro en la industria. Y entonces eso, pues bueno, al final era una forma de decir, oye, tú en 2020 te has jugado el cuello por nosotros y has metido dinero cuando lo probable era que lo perdieses. Ahora que a mí me va bien, creo que está en mi terreno el poder ayudarte a ti y darte la oportunidad de que tengas
más derechos en mi empresa, que tengan más porcentaje o sea, más derechos no, pero más porcentaje, en este caso sí, para que ellos también cumpliesen con la tesis de inversión que tenían. Entonces, creo que es de bien nacido ser agradecido. Totalmente. Y pese a no necesitar el dinero, lo cogimos. Y bueno, y entonces nosotros en esta no ronda nos surge la oportunidad de presentar en el foro de inversión de Angels, que es el Deccan Docs, ¿no? Así se llamaba inicialmente. Pues yo creo que habíamos Ahora es el tenido foro de inversión, ¿no? un poco seguimiento de la operación o de la no ronda, y justamente pues yo creo que esto nos pasa en muchas empresas, que a veces decimos que no a emprendedores y luego cuando la situación cambia, mejora, y a medida que tenemos más roce con el emprendedor, pues vemos que tenemos más convicción para invertir. Yo creo que en 2019 seguramente nosotros éramos uno de los fondos que le dijo que no a Forvenius, y a lo mejor una decisión correcta en ese momento con la información que teníamos por experiencia del equipo emprendedor, incertidumbre del sector, métricas en ese momento, y luego cuando lo volvemos a sentar en 2020-2021 para ayudarte a levantar capital con otros inversores, nos empiezas a contar la situación de la empresa y dije, espérate un segundo. Y Pepe Peris, que es el director general de Angels, le digo, si estaba disponible, digo, ven que tienes que escuchar en el momento en el que está Forvenius, que está yendo súper bien, han cambiado todo el producto en el COVID, un rebranding para también ser más internacional y abarcar más partes dentro de un mismo cliente, han pivotado, han cambiado de CEO. Normalmente nos gusta invertir en empresas que ya lo han pasado mal o que ya han tenido cambios relevantes, porque las empresas muchas veces se piensan que son caminos lineales, y ni mucho menos, ¿no? Y todas las empresas que tienen relativo éxito, depende con qué se mire, lo han pasado mal en muchos momentos. Entonces, un emprendedor que ya ha pivotado, ha cambiado el producto, es porque tiene mucho feedback y lleva 7 años trabajando en la misma industria, y pensamos que ahí es donde tiene más sentido que entremos nosotros, ¿no? Entonces, Pepe se sentó contigo, que ya te conocía, pero no tiene información desde antes del COVID. También yo creo que a nivel interno, con el proyecto que se lanzará dentro de 2 años del Rocha Arena, pues también vimos que podían haber sinergias y que el sector eventos era mejor visto dentro del grupo. Seguramente ayudó a que haya menos clichés a la hora de invertir en Forvenius, y que las métricas eran, pues ni tú eras el mismo, ni la empresa era la misma. Presentaste en el foro y en paralelo pues hicimos todo el proceso de inversión. Sí, es que yo creo que también ahí hay una diferencia clara en cuanto a que yo durante el verano de 2020 y finales de 2020 es cuando yo antes siempre pienso que tenía las ideas claras, pero ahí fue cuando se me encendió la bombilla y dije 100% no tenemos que quedarnos en ser una empresa del software de gestión de listas, entradas, lo que sea. Tenemos que construir un producto 360 que vaya con el que es obviamente es una visión más arriesgada en cuanto a que hay que desarrollar mucho producto, pero nuestra idea era hacer un 360 de la industria, es decir, como un SAP o como un Holded, pero 100% centrado en la industria. Entonces, aquí al final, ahí fue cuando yo realmente dije, vale, tengo las ideas claras, y también cuando yo me reúno con un fondo de inversión, pues la actitud y las ideas, conforme las explico, creo que también cambia bastante el hecho de cómo se explica y demás. Antes éramos un software de gestión de discotecas, ahí pasamos a ser algo mucho más... Muchas veces de la angustia surgen las buenas ideas y la buena ejecución, y la decisión que tomaste tú en el COVID de apagar motores de gasto de marketing, etcétera, y dedicarte solo a conocer problemas de clientes, soluciones similares para tener la visión de producto, fue una decisión muy acertada y que la ejecutaste junto con tu equipo muy bien. Y luego otra cosa que has ido comentando es en cuanto a el modelo de negocio, lo tiene que elegir el número uno, o sea, el CEO de la empresa. Una de las cosas que te decían muchos fondos cuando hablabas con ellos, porque si ahora explicas tu modelo de negocio, que al final una de las ventajas del software B2B es que tiene ingresos recurrentes, ¿no? En tu caso, ahora nos contarás, tienes ingresos recurrentes y variables. Hay una métrica muy conocida en el sector de software as a service, que es el MRR, Monthly Recurring Revenue, y es con el que se suelen comparar las empresas a la hora de invertir por etapas, etcétera. Y muchos inversores te decían que no les gustaba tu modelo de negocio porque tenía también ingresos variables, y que creo sin duda que eso es parte del éxito de Forvenius. Sí, yo creo que ahí la diferencia fue el decir, oye, mira, también yo creo que nace un poco de decir, oye, nosotros no
ya que no podemos levantar dinero, ya que nos era difícil levantar, digo, voy a hacer lo que me dé la gana, ¿sabes? Entonces, que creo que ahí está un poco la gracia porque Ajá. hay muchos emprendedores que están muy condicionados por lo que te dicen los fondos, pero es que los fondos no tienen la verdad absoluta, porque si ellos tuviesen la verdad absoluta estarían montando tu empresa y no estarían montando un fondo. Entonces, Correcto. ellos al final tienen que invertir en tu visión y en tu forma de hacer las cosas. Y entonces, en ese momento, hablando con Unai, yo en el COVID, de un momento que se nos pasó por la cabeza variabilizar toda la plataforma. Es decir, yo qué sé, todas las funciones que había, incluso las que dábamos en el fijo, variabilizarlas, el meter listas, que no hay transacción y demás. Al final no se nos fue tanto la pera, pero sí que vimos que obviamente en un mercado que era pequeño, y nosotros que éramos como un vertical SaaS, que somos un software centrado en una vertical que es grande a nivel de que mueve mucho dinero, pero que tampoco hay muchísimos clientes, la clave era coger un porcentaje de lo que fuésemos a transaccionar. Entonces, yo con la parte del variable vi que es donde estaba el filón y decidimos apostar ahí, porque claro, la moda era el MRR, el MRR, el MRR, pero yo me di cuenta que por MRR o cobraba 5.000 pavos al mes a todo el mundo, no iba a ser yo nunca una empresa que mereciese la Totalmente. pena. Y luego, casualidad de la vida, que el CEO del fondo de Estados Unidos que lidera la ronda actual escribió un post sobre Sobre eso, esto, que sí, es sí. que era perfecto porque entendía el sector, entendía el pain del cliente Sí, y sí. cómo una fintech podía ampliar el tamaño de mercado, que al final Frontbenign para mí es una fintech variabilizando parte de los Sí. He ingresos. dicho que yo pienso que a futuro vamos a ser una entidad financiera. O realmente vamos a convertirnos vamos hacia ahí. Entonces, bueno, pues eso, cerramos esa ronda con Angels, que también hubo una parte secundaria, que era esto, Big Bang Angels Sí, salió en esa ronda. Y claro, ahí al final lo bueno es que yo fue una ronda que me hizo mucha ilusión, pese a no necesitar el dinero, porque era como, joder, yo había estudiado en EDEM, lo había pasado por lanzadera y acabar en Angels era como algo con lo que soñaba desde que estaba en la carrera y era como, pues eso, convertirme en un marina, que es como claro. llamamos ahí en Marina Empresas a la gente que hace las tres. Y no sé, o sea, era algo que siempre me había gustado por el hecho de decir, hostia, tío, creo que es algo que mola en un futuro contar, el decir, oye, tío, la misma gente que me ha visto crecer desde los La 17 años, universidad, la aceleradora, está tengo claro. suerte de poder ir trabajando con ellos, sobre todo para mí lo más importante que me ha dado la institución de Marina Empresas y el modelo de calidad total, que esto es cero peloteo, o sea, es decir, al final es algo que yo pienso de verdad, que el modelo por el que trabaja Mercadona, que es el modelo de calidad total, es una cosa que mete un sentido común en la empresa, que lo comentamos el otro día, que el hecho de poder explicar algo difícil de forma simple Totalmente. es lo que demuestra para mí la inteligencia. Entonces, y eso es lo que trabajo muchas veces cuando estamos en la empresa, digo, voy a ir una persona sin contexto que entienda Lo que quiere algo decir. que queremos Al decir. final, los abreviaciones, tecnicismos, anglicismos pueden añadir mucho valor a una conversación en la que los dos conocemos muy bien esos términos porque nos ahorra palabras y nos da agilidad, pero en este caso que a lo mejor nos escucha un público pues, muy, muy diferenciado, hay que intentar y hacer el esfuerzo por hablar que nos entiendan. Y muchas veces el hablar con anglicismos es una falta de conocimiento sobre el sector o sobre cómo comunicar Sí, o muy, empatía. muy grave o empatía con el público al que te quieres dirigir. Total. Y eso es algo que intentamos fomentar en nuestro pues, en grupo empresarial, Marina de Empresas, en la universidad, en Lanzadera. Sobre todo, a nosotros nos pasa que analizando empresas, cuando recibimos el Investor Deck, que es la documentación comercial sobre lo que hace la empresa, el mercado al que se dirige, el capital que necesita, yo lo veo y digo, no sé lo que hace la empresa, entro en la web y no sabe lo que hace la empresa. Entonces, ¿cómo lo va a entender un cliente tuyo que sois un software cloud para tu cliente? Lo que quiere saber es, deja de utilizar el Excel, Claro. que hazlo todo con una plataforma que te va a ayudar en agilidad, ¿no? Sí, total. Y a lo mejor no saben cuál es el idioma de sus clientes, ¿no? En vuestro caso será súper fácil. Pero era fácil porque nosotros hemos sido clientes. Claro. Pues yo eres como. Y además, yo con eso creo que con el departamento de marketing, que están por ahí atrás, soy muy pesado porque yo digo, esto tiene que estar clarísimo. Es decir, porque muchas veces el problema que hay es que te centras en vender la funcionalidad en vez de vender el valor. Yo lo que Sí. quiero saber es, oye, tío, ¿Qué me aportas? maximiza tus beneficios, gasta menos dinero y optimiza tus operaciones. A tomar por culo, ¿sabes? O sea, Sí. no software cloud con el que te dan data driven de su puta madre, no. O sea, Sí. esto a mí ¿qué me va a aportar? Pues oye, vas a ganar más dinero, vas a tener el negocio mejor gestionado y con esto vas a poder controlar ingresos y gastos. Fino, ¿sabes? Pero
pero nada más. Entonces ahí sí que somos nosotros bastante pesados. También la parte de que entrase Angels fue bastante guay, porque cuando tú estabas en Angels y demás, era como algo bastante bonito en cuanto a decir, oye, tío, pues tú que me hayas ido a levantar bastantes rondas, joder, pues por un lado, que ese trabajo que obviamente Lanzadera hace de forma Altruista. desinteresada, altruista, pero creo que también era bonito por el hecho de cerrarlo. Y luego también una cosa que está bastante guay es que cuando obviamente Angels entra en el capital hay mucho revuelo a nivel mediático por la parte de Juan Roch y que conseguimos que esto no es un... O sea, es una vanity metric total, pero que salimos en la portada de expansión. Sí, sí. Eso es algo que, bueno, que para cuando si tengo nietos alguna vez o hijos, les diré, hostia, Hombre, es sin el duda portada de expansión. hombre, hay que tener orgullo de pertenencia y eso ayuda a atraer y retener empleados, ¿no? Porque Sí. como dices a tu entorno, trabajo en una empresa que la gente conoce, pues ayuda mucho, ayuda a que potenciales inversores de siguientes rondas conozcan la empresa, que potenciales clientes o clientes actuales se sientan orgullosos de, oye, yo trabajo con Forvenius, Claro, que lo he leído esta mañana en la expansión. Total. Y ahí pues es uno de los aportes de valor de Angels. Y lo que comentabas de conocerte desde Eden, Lanzadera y luego invertir desde Angels, al final esa es nuestra ventaja competitiva porque la idea inicial es crear la cantera lo antes posible, ¿no? Si a ti te conocemos en la carrera, vemos que eres buen estudiante, que luego lanzas un proyecto, te equivocas, Estudiante cambias... tampoco era muy bueno. Bueno, pero vemos Sí, muchas tenía cosas, actitud, o en Lanzadera, que vemos empresas que desde una etapa muy inicial, cuando no salen en medios, cuando no son visibles para fondos, pues nosotros tenemos ahí mucho roce, lo debemos desayunar, comer, un evento más informal, y eso es lo que nos permite acceder a esas oportunidades, tener más información y luego que nos dejen invertir, ¿no? Pues yo sí que considero que la ronda de Forvenius pues nos dejaron invertir porque es la primera vez que Forvenius puede elegir inversores, Sí, en la sí. ronda anterior y en la actual. Que eso no siempre pasa y luego, si quieres, comentamos un poco qué criterios sigues y qué ha pasado, pero lo ideal como emprendedor es tener siempre poder de elección y como inversor, cuando entramos en operaciones competidas que son muy, pues al final te sientes bien porque piensas que has hecho bien tu trabajo, Claro. ¿no? No. Y para mí una cosa que me llamó mucho la atención cuando me lo contaste fue que en una de las preguntas que os hacéis Ah. en Angels es, bueno, si eres lo de... Sí, bueno, eso es una pregunta que nos repite siempre Pepe Peris, que es, al final nosotros invertimos en personas, pues como hemos visto, el modelo de negocio cambia en cuanto a B2C a B2B, el modelo de negocio en cuanto a cobrar. O sea, no puedes dar mucho tiempo a analizar una empresa porque está todo por hacer y eso cambia, o sea, puedes cambiar el equipo técnico en cualquier momento. Lo que no debería cambiar es el número uno cuando Angels invierte, que luego ha cambiado y ha habido situaciones muy positivas en ambos casos de empresas de portfolios que hemos tenido, es que tenemos que pensar que yo trabajaría para el número uno en el que invirtamos, que es un indicativo, una prueba de algodón de, oye, esta persona va a ser buena reteniendo o atrayendo talento. Si vemos que nunca Sí, también de trabajaría... confianza. Claro, de confianza. Si yo nunca trabajaría para alguien así, no invertimos, porque Ya. al final pensamos que sus empleados tampoco van a querer trabajar Ya. a largo plazo con ellos. Y otra cosa que tenemos que tratar de entender es que es la empresa de tu vida, en cuanto a que te vas a volcar y lo que tú decías, que ibas a hacer todo lo posible porque los inversores recuperen su dinero, que es un compromiso y es lealtad y respeto a los inversores y que de verdad estás obsesionado con mejorar productos, hablar con clientes, tratar de, pues con este podcast que nadie te ha dicho que lo hagas, pero es para atraer y retener talento, pues que estás obsesionado dándole vueltas a la caja para mejorar la empresa todos los días. Es que yo creo que al final es muy importante eso que comentas, tío, que al final, cuando nosotros vamos a contratar a alguien en Forvenius, también queremos que Forvenius, aparte de ser la empresa de mi vida, que sea también la empresa de la vida de los empleados. Es decir, nosotros no buscamos, a la hora de coger talento, que por cierto estamos fichando gente, no queremos que venga alguien que venga ya con la macro experiencia. Ya. O sea, es decir, la media edad de Forvenius son 26, 27 años de los empleados y lo que queremos es que sea gente avispada, con muchas ganas y que haya tenido algo de experiencia en otros sitios. Pero que haya estado cerca de alguien que lo ha hecho, pero que no sea él quien lo ha hecho, porque entonces Sí. ya vienes aquí un poco ya de segundas y lo que quiero es que realmente el proyecto donde la gente el día de mañana pueda contar su caso de éxito a nivel personal, como directivo, como, yo qué sé, como cualquier puesto, que sea aquí. Entonces lo que buscamos un poco es esa implicación de decir, hostia, quiero que el día de mañana cuando Forvenius vaya bien, que esta sea mi carta de presentación, que no vengas ya con la carta de presentación de no, es que vengo de Globo, vengo de no sé qué momentos, sino que para mí esa es la... Nosotros pensamos y queremos mucho en cantera y la promoción interna y al final pensamos que una persona que tenga talento
ganas y la empresa le dé oportunidades de equivocarse y recursos formativos, dependiendo de la especificidad del puesto de trabajo, puede llegar lejos en Forvenius, ¿no? A un médico no lo puede formar o a un financiero para ser médico, pero en el ámbito de la empresa, en el ámbito de gestión, pues sí que se puede reconvertir en persona de marketing a finanzas, de finanzas a marketing, si quiere y la empresa le da recursos, ¿no? Total, total. Y bueno, entonces cerramos esa ronda. Eso fue en junio del 22. Y bueno, pues al final ahí estábamos. Ahí teníamos más o menos empleados, éramos 10 en total, o sea, tenemos 7 empleados o por ahí. A nivel de métricas, bastante bien, porque acabamos 2022 con 35 millones de EBITDA, o sea, de EBITDA, sí, ojalá. 35 millones en ventas y con EBITDA positivo. Y la verdad que muy contentos porque el crecimiento fue muy bueno. Y claro, ahí un poco cuando se empieza a gestar la no ronda de esta última que hemos anunciado, es cuando, por ejemplo, nosotros en septiembre, dándole un poco vueltas a la cabeza y juntándonos con gente de la industria, nos dicen, oye, tío, vemos aquí una oportunidad muy buena. Sí que nosotros de caja no estábamos consumiendo nada porque éramos rentables, pero sí que es verdad que tampoco teníamos un capital excesivo como para poder empezar a hacer una internacionalización y demás. Entonces, yo lo que veía por un lado es que el equipo o sea, los últimos meses de 2022, que era en septiembre, fue cuando empezaba a mí a rondar un poco la idea de hacer una ronda, pero hasta octubre o por ahí no fue cuando empezamos, era de que nosotros estábamos contratando toda la parte directiva, pero yo como que yo estaba acostumbrado a ser muy bombero, es decir, todo el día apagando fuegos y demás, y pasé un poco a ser guardia forestal de que yo ya no tenía que apagar fuegos. Entonces a mí eso ya como que no me gustaba tanto, el hecho de no estar tanto en el día a día y demás, porque ya había unos directivos que se encargaban de eso y necesitaba como un desafío extra. Y también veíamos que la oportunidad que teníamos en España también era a nivel mundial. Entonces ahí hablando un poco con inversores y demás, me dijeron, oye tío, creo que hay oportunidad en esto, hay que meterle gas. Y yo la verdad que en ese momento estaba de acuerdo, pese a que no tal, me acuerdo que hablaba con Angels y lo comentaba un poco y era un poco, sí, bien, porque la gente que quería entrar y que ha entrado es gente bastante top, pero obviamente acabamos de hacer una ronda hace 5 meses y tampoco necesitamos ese dinero y demás, entonces era como valorar un poco por qué sí, por qué no hacerlo por hacerlo. De hecho, inversores se quedaron fuera de la ronda en la que entró Angels, junto con Draper, Archipiélago y algunos inversores más. Había más demanda de entrar en Forvenius que la oferta que había en la ampliación de capital, ¿no? Y un poco aquí también el aprendizaje de la última ronda es que cuando hay que hacer una ronda es cuando mejor va la empresa. Una empresa que está multiplicando en el año de nuestra entrada por 7 ventas, que es rentable y que acaba con 1 millón de euros en caja prácticamente por la última ronda, si sale al mercado a levantar capital, primero, no tiene ninguna necesidad de aceptar términos que no te cuadren. Puedes dedicarte más tiempo a hacer fundraising porque no te ahoga. Y esa seguridad con la que vas a explicar tu empresa, en la que podrías no hacer ronda, porque ya eres rentable y tienes caja para crecer a cierta velocidad, pero cuando ya vas a buscar esa ronda de 5 o 7 millones para ser mucho más ambicioso, pues es el mejor momento. No es la situación en la que cualquier emprendedor pueda estar, normalmente es toda la contraria, pero cuando se tiene que poner en la balanza, oye, ¿merece la pena salir al mercado ahora que creo que lo puedo conseguir? Yo creo que si llegas a retrasar algo más el marketing de la ronda, hubiera costado más, ¿no? O sea, al final, cuando mejor está la empresa es cuando hay que salir al mercado a buscar capital, empleados, trabajadores. Sí, justamente ahora, o sea, una de las partes principales fue esa, por lo que he dicho antes, de prefiero tener menos porcentaje y tener más dinero para poder hacer cosas. Queríamos salir fuera y salir fuera teniendo 1 millón y algo en caja era un poco arriesgado, sobre todo por si sale algo mal o lo que sea. Y yo lo que quería es que España fuese totalmente independiente a nivel de caja, de recursos y demás, de lo que iba a ser el resto de países. Y un poco pues ahí también vimos un océano azul que dijimos, vale, yo como esto lo veo a largo plazo y no es una cosa con la que mire exclusivamente, hostia, cuánto porcentaje tengo, cuánto dinero me va a llevar y demás, sino que todo lo contrario, yo que estoy muy comprometido con la misión y con la visión de la empresa, dije, vale, creo que lo importante es tener los recursos para poder salir fuera, tenga yo más o menos porcentaje. Entonces, pues bueno, ahí empezamos a hablar con gente, tuvimos la suerte de que, pues hablando con diversas personas del sector y demás, conozco a Felipe Navío de Jovan Talent, empezamos a hablar con él y la verdad que el feeling que hay desde el momento uno es brutal
y él, junto a vosotros, junto con Angel, monta un roadshow para que nosotros vayamos a conocer a un montón de inversores, que al final el roadshow es reunirte con todo Dios Todo que Dios. tenga un fondo de inversión o que tenga algo interesante que aportar. Y al final, pues bueno, sí que es verdad que montamos de inicio, o sea, sí que teníamos desde el primer momento una visión más internacional de la ronda, Sí. a la vez que nacional, era un poco hacer un mix entre fondos nacionales e internacionales. Sí que es verdad que la prioridad era Europa, no Estados Unidos, eso fue un poco que nos La idea era la siguiente ronda ya en Estados Unidos, por ir por del A al B y del B al C. Claro. Pero bueno, se te cruzó Pero bueno, por al el final se camino una cruzó. oportunidad. Sí que es verdad que te diría que el 80 o 90% de la ronda es de capital internacional. No es español, principalmente porque no lo veían tan claro. O sea, no lo veían tan claro. También han sido los más lentos en tomar una decisión y en presentar term sheets y demás. Sí que es verdad que nosotros hemos hablado antes de que un poco el porcentaje de gente que llega a invertir y demás, hemos tenido la suerte de nosotros, que es algo que no nos había pasado nunca, que el 10% de la gente que nos hemos reunido nos ha presentado term sheet, que eso es, para nosotros es un logro Una de la métrica hostia, porque muy buena. podíamos, o sea, es decir, en total, juntando todos los term sheets, hemos levantado, o sea, lo que era a nivel inicial era levantar 4 millones, al final hemos levantado 6,5, pero si sumamos todos los term sheets que había y demás, en total a lo mejor hemos levantado 15, 16 millones de euros, que obviamente no es lo que se buscaba. Y hay gente que te dijo que no, pero cuando luego le dijiste nuevamente, Claro, los ese es el inversores que FOMO. entraban, pues por bien a FOMO presentar. a no quedarse fuera de la oportunidad. Exacto. Y por fiarse de otros inversores que a lo mejor conocen más la experiencia del equipo fundador, el mercado, el modelo de negocio, luego invirtieron. Claro, nosotros ahí al final, cuando montamos empezamos a reunirnos con inversores y demás, lo primero que hice me fui a Londres 2 o 3 semanas, un poco con la excusa de no, es que tengo que ir a ver clientes, no sé cuánto está igual, para intentar forzar la reunión en persona al máximo. La verdad que eso fue algo que cambiaba mucho la percepción de un inversor, de cuando lo conoces en persona a cuando no. Y bueno, y a raíz de esto, antes justo de irme a Londres, o sea, me volví a Valencia. Y luego, antes de volver a Londres. Cuéntalo de Londres, que también era divertido, de cómo conseguir reuniones en Londres. Ah, sí, no, sí, total. O sea, nosotros ahí, por la parte de. O sea, ¿te refieres a Para conseguir la reunión física. Ah, sí, básicamente, pues bueno, yo hablaba con. La primera reunión siempre la tenía en videollamada porque era demasiado brusco el dar la primera reunión en persona. Pero básicamente, pues lo que hacíamos era, pues nada, yo cuando tenía la segunda reunión, oye, tal, el martes de no sé cuánto estar igual. Yo ya me buscaba, guau, tal, es que justamente el martes tengo que ir a ver a. Con otros fondos. Tengo reunión con otros fondos y demás. Entonces, claro, ellos se ponen más cachondos porque no se están hablando con otros fondos, con una visión muy internacional. Y yo cuando llegaba a las oficinas de algún fondo decía, ah, tío, es que vengo de ver a no sé quién y tal. Y entonces yo siempre decía fondos con los que tenía buen rollo, buen feeling y demás. Que, por ejemplo, de Reino Unido no ha entrado ningún fondo porque también a nivel de timing, pues no. O sea, sí que es verdad que la ronda ha sido muy ágil y Beister en este caso ha sido súper ágil para liderar la ronda y eso también ha hecho que muchos inversores se queden fuera, que obviamente para Beister es mucho mejor por el hecho de que eso. Entonces yo me acuerdo que la primera reunión que tuvimos antes de volverme a Londres fue con Adeyemi y hubo un match instantáneo entre él y yo por justamente lo que decías tú antes, que él había escrito un artículo en Forbes que hablaba del vertical SaaS, de lo importante que era no centrarse en el MRR, sino en esa potencialidad del ingreso con los clientes a través de un variable, porque con un fijo tú sabes que ganas X, pero con un variable el techo es, y si lo combinas, pues mucho más mejor. alto, claro. Entonces nosotros ahí al final el match fue increíble. Adeyemi también me contó eso, que él de joven en Marbella también pues vendían entradas y bueno, aún sigue siendo joven, pero cuando tenía rollo, pues eso, 20 años o por ahí. Si quieres cuentar quién es Adeyemi, claro, para que todo el mundo lo sepa. Adeyemi es uno de los fundadores de Twenty, creo que también es de los primeros inversores de Cabify, también estuvo en los inicios de Jovan Talent, es un emprendedor en serie. Y un fuera de serie en cuanto a un poco, pues, hablando con él, se ve muy claro, pues eso, que al final las cosas no surgen por casualidad, sino porque al final, pues, Adeyemi tiene una mente privilegiada de que ha sabido hacer cosas muy bien. Y desde eso, el primer momento fue un match. También es verdad que yo, tanto por ejemplo, sí que es verdad que en Londres me pasó de que la mayoría de gente, en la mayoría de los fondos había algún español, que eso también es guay, pese a que casi todo lo hemos hecho en inglés. Pero claro, esta ronda, en la primera reunión la tuve con el general partner, por decirlo, con uno de los partners del fondo, que era Adeyemi, en español,
con un fondo estadounidense, que eso es la hostia, porque al final es, vale, yo Ya. inglés obviamente también lo hablo perfecto, pero nunca te vas a expresar igual Naturalidad, como está te claro. expresas en español. Entonces, pues la reunión fue la hostia, hablamos de muchas cosas, entre ellas, pues obviamente Forvenius y un poco nuestro modelo de negocio, y le encantó, y sobre todo ellos fueron súper rápidos, es decir, ellos al final se quedaron en el deal porque fueron los más rápidos y porque yo vi que fueron los que más lanzados estuvieron Y los que más con la apreciaron lo que le operación. contabas, ¿no? Porque también me contabas Claro. que había fondos que directamente en las reuniones estaban mirando el móvil. Sí, o sea, yo me acuerdo que hubo un fondo de Londres, no voy a decir cuál es, pero que llegamos a la parte de Ujú. conocer al A los fundador, partners. a los partners, y él era como que estaba con el móvil y hacía así, me miraba y volvía a agachar. Y entonces era como, cada vez que cambiaba de diapositiva, pues no, estábamos enseñando el producto. Cada vez que cambiaba de pantalla, él se levantaba, la miraba y se iba a poner con el móvil. Entonces era como, acabas de empezar la reunión diciendo que tienes muchas ganas de invertir en Forvenius, que tal y cual, que te está gustando mucho y tal, Ya. y estás toda la reunión mirando el móvil, tantas ganas no tendrás. Que en este caso es también algo de feeling y como tú podías elegir, pues Claro, elegiste también a los exacto. inversores Si no, obviamente, pues que no puedes piensen que pueden elegir. aportar más y que hayas tenido mejor puntos de Claro, encuentro. es que con Baseten realmente fue la primera reunión con Adeyemi, la segunda reunión con Rechi y la tercera fue con TJ, que él al final, en la tercera reunión, ya nos dijeron la propuesta de inversión, que obviamente pues luego al final negocias Hmm. y sacas mejores o peores condiciones, pero en este caso, pues la verdad que en 3 reuniones fueron, yo creo que Hmm. en 14 días presentaron un term sheet, que eso fue Sí, sí. una puta locura. Entonces, claro, nosotros ahí sí que desde el primer momento le dijimos, oye, mira, queremos también combinar la ronda con algún inversor más que son de los que nos han incentivado el levantar dinero. Que en este caso, pues aparte del fondo holandés y de Felipe, pues también entra algún fondo más que más adelante lo diremos. Y entonces eso, también era un poco de dejarle espacio a esta gente y demás, pero yo creo que la importancia fue de que ellos lo vieron muy claro y que hablamos los dos el mismo idioma en cuanto a negocio y Ujú. que ellos de bien veían mucho esa potencialidad de que todo, o sea, era como que todos los contras que me ponían el resto de inversores, cuando yo hablaba con ADM o con Rechi o lo que sea, ellos ya mismos me decían, tío, pero ¿cómo te están diciendo eso? Si yo opino que esto, esto, esto. Entonces, Ya. era como que ellos me dicen, tío, ¿qué tiene que ver el ocio nocturno? El ocio nocturno es un mercado de la hostia porque justamente no está digitalizado, ta, ta, ta. Oye, tal, pero que tu negocio es más variable y más fijo, coño, eso es mejor, porque así podemos ganar más dinero. O sea, era como que ellos mismos tenían las respuestas a las cosas que me decían el resto Que tú te las has de, encontrado por el camino y las has ido descubriendo claro, a y ellos golpe y ya lo error. tenían claro, ¿sabes? Sí. Entonces, creo que también otra cosa que ayudó bastante a la ronda fue los entregables que preparábamos, que eran muy buenos, y cuando yo tenía una reunión con un inversor, acto seguido le compartí el data Eso room es súper que clave. estaba. Entonces, por un lado, ellos veían mucha transparencia en cuanto a los datos, porque yo cuando me pedían algo lo compartí súper rápido, y luego yo también, en el caso de Beister no me hizo falta, pero sí que me funcionó bastante bien con el resto de inversores, fue que hice yo un documento que era como un Q&A, que me metí en el foro de Angels, que salían ahí como las preguntas más Ah, bueno, típicas que hace un fondo en el inversor. blog de Claro, en el Angels. blog Sí. en el blog, perdón. Y me metía a sacar esas preguntas, las que yo veía Ujú. que podían interesar, y luego aparte, cuando yo tenía una reunión con un fondo de inversión, las preguntas que me hacían me las apuntaba y las Y contestaba lo ahí. Entonces, reciclabas. claro, antes de que le surgiese la duda, yo ya la atajaba. Eso es súper Entonces, eso es importante clave. porque al final el trabajo de un analista es cuando ha tomado la decisión de analizar en profundidad una empresa, tiene que preparar un infomemo, que es un memorándum de inversión, que es un documento en el que explica todo lo que sabe de la empresa y luego justificando la decisión de inversión, ¿no? Que se lo tiene que presentar a los que toman luego la decisión. Pues oye, que tú ya le des un documento de preguntas y respuestas, más allá de lo que él haya averiguado Mm. con los entregables, preguntas y las reuniones que haya tenido, le facilita mucho el trabajo y agiliza los tiempos en ambas direcciones. Y esto es clave, meterlo en el mes previo de hablar con inversores, porque la agilidad se premia mucho y también la calidad de los documentos que se entregan, ¿no? Por ejemplo, en muchos casos, errores típicos. Vemos que en un deck el MRR de octubre de 2017 fue X y luego en el business plan es otro. Y Ya. oye, que tenga coherencia y que estén dedicados, planteados con cariño, ¿no? Una de las cosas chulas de la ronda que hicimos con la de Archipiélago fue que contrataste un diseñador profesional, Mm. a Paulo. Y esto fue muy bueno porque al final nosotros pensamos, oye, si a mí me llega un documento para conocer una empresa pidiéndome 300.000 euros y no le ha dedicado nada de tiempo, ni cariño, ni diseño y no está muy bien presentado, a un cliente que le pague 60 euros al mes, ¿cómo lo va a tratar?
No, no, total. Entonces, pues esas cosas las vas aprendiendo a medida que vas matando rondas. Nosotros ahora con el tema de los entregables también le metemos mucha caña en el de diseño que Diego en este caso que haya hecho todos los entregables de esta ronda. O sea, la gente me decía, hostia, tío, es que llama mucho porque la verdad que ahí se ha hecho un curro de locos y ha quedado muy bien porque cambia totalmente la percepción de lo que... O sea, al final te tiene que entrar por los ojos. Una cosa que tiene que entrarte por los ojos. También fue clave la entrada de Álvaro, ¿no? Como financiero para preparar toda la documentación. No, ahí o sea, Álvaro, que justamente nos ha pillado de que no ha podido grabar el podcast porque está en Nueva York de vacaciones con su familia. El que entrase, o sea, a mí ha sido mi salvación en cuanto a todo el tema de due diligence y demás, y de preparar los documentos de business plan, métricas y todo eso, porque también me ha permitido poder centrarme yo solo en contar la visión, la misión, las métricas, y él encargarse más de la parte más farragosa. Totalmente. Y bueno, y si quieres vamos a la parte de un poco del cierre, que eso, nosotros firmamos el term sheet a mitad de diciembre, ahora estamos en mayo anunciando la ronda, son 5 meses que hemos tenido de cierre, probablemente no hemos sido ni la mitad de ágiles en el cierre que en conseguir los term sheets, principalmente porque, bueno, al final también cuando invierte un fondo extranjero, siempre hay un poco más de papeleo, que es lo que estamos viendo durante las últimas semanas, hemos visto durante las últimas semanas el hecho del NIF español, ahora también en España, pues cuando un socio va a tener más de un X%, hay que pedir permiso al Consejo de Ministros, no sé cuántos, tal. Entonces, pues bueno, ese cierre también se ha alargado y luego, por otro lado, la parte también de la negociación de condiciones, ha habido ahí un poco batiburrillo de cosas. Ha sido duro. Porque yo tampoco he estado, sí que es verdad que al principio yo tampoco he estado, hasta finales de febrero yo no he estado muy encima, dejé que los abogados hablaran, no se llegaron a... Eso es un aprendizaje muy importante que lo hemos vivido con otras empresas de portfolio y es que es tan importante el preparar la ronda como el conseguir term sheets como el cerrarla. Y una cosa es delegar, que es contratar a personas especializadas para gestionar el pacto de socio, la parte financiera, etcétera. Y otra cosa es relegar, ¿no? Decir, oye, encargaros vosotros. Y lo que decimos es que el número uno tiene que estar idealmente en casi todas las conversaciones porque si tú dejas un abogado del fondo con un abogado de la empresa, casi no pueden tomar decisiones. Ellos tienen horquillas de negociación y llega un momento que a lo mejor si no hay horquilla de negociación, pues es un hombre paseando, o sea, chocándose contra una pared que nunca van a poder llegar a un acuerdo. Entonces tiene que haber, idealmente, siempre en los procesos de negociación, personas que puedan tomar decisiones del fondo y también de la empresa. Sí, ahí tanto ellos como nosotros dejamos un poco hacer y al final hablamos, en este caso Reche de Yemi y yo, y dijimos, hostia, vamos a darle caña a esto porque si no, no cerramos nunca. Y a partir de ahí es cuando se cerró y ha sido todo mucho más fácil porque era directamente, oye, tú que tienes poder de decisión y yo tengo poder de decisión, lo cerramos y con eso lo dejamos. Entonces, pues bueno, ahí como consejo, si vas a levantar una ronda, estate encima siempre, porque yo estoy muy encima en el cierre. O sea, estoy muy encima en el term sheet, pero en el cierre no he estado tan encima y eso se notó. Y bueno, y yo creo también, a lo mejor una pregunta que a lo mejor no se puede hacer la gente es, hostia, una empresa que está en EBITDA con caja y demás, ¿por qué va a levantar una ronda? Primero, por lo que hemos hablado antes, por el hecho de ver que hay una oportunidad en el mercado y que la queremos aprovechar sin poner en riesgo la solvencia de la empresa. Por otro lado, porque era el mejor momento de levantar la ronda, porque era cuando todo el mundo está mirándonos, entre comillas, en cuanto a que nos miraba con buenos ojos y demás. Y yo creo que por último, por el hecho de decir, oye, hay una oportunidad muy grande en el mercado, podemos contratar a gente muy top y también esta ronda también va a ser un foco de atracción de talento, de que ahora mismo vemos que en el mercado muchas empresas están recortando plantilla y en nuestro caso va a ser un gran aliciente para poder contratar la gente que nos haga falta. Nosotros, por ejemplo, sí que la parte del EBITDA positivo, pues durante unos meses lo abandonaremos por el hecho de crecer. Sobre todo el EBITDA en España la idea es seguir manteniéndolo porque España es un país rentable, pero el resto de países obviamente pues el abrir mercado cuesta dinero. La clave es que tienes clarísimo hacia dónde hay que ir. Seguramente en 2019 con 6 millones de euros lo hubieras invertido de forma súper ineficiente porque ni sabías lo que el cliente quería exactamente, ni cómo captarlo y retenerlo, y a lo mejor hubieras tomado decisiones por abundancia de capital que no eran las más acertadas. Y ahora que llevas pues, esos 7 años en el mercado, has invertido mucho capital de manera eficiente y ya sabes cómo lanzar países, sí que habrá algunos momentos en los que, pues eso, por aumento de costes de estructura, no sé si sea rentable, pero de una manera justificada y sabiendo explicarlo a los inversores. Yo creo que el objetivo al final tiene que ser
yo siempre que quiero levantar una ronda, tengo que llevar a esos meses siendo rentable porque yo siempre digo que no es lo mismo negociar una transfusión de sangre estando desangrándote que hacerla por salud. Entonces, al final, si tú ves que si el de enfrente se está desangrando, pues obviamente pues va a tener peores condiciones. Entonces, tú lo que tienes que hacer es negociar en el mejor contexto, con los mejores números y con la mejor situación económica posible para la empresa. Entonces, es justamente eso. O sea, ahora mismo tenemos las ideas claras como para poder invertir, que obviamente pues, todo tiene sus riesgos y demás, pero ahora es el momento óptimo, sobre todo también que es un momento en el que queremos apretar y no quedarnos solo en España ni con este producto, sino ir ampliando productos y ir ampliando a otros mercados. Otra de las cosas curiosas de esta ronda es que ha habido algo de secundario sin descuento, que yo creo que eso es un buen indicador de que la valoración tenía sentido y que una vez más había mucha más demanda de inversores por entrar que de poder seguir buscando inversores, sino que había mucha demanda. Y el que no haya descuento no es típico. Lo he visto en otras empresas que también van muy bien y es algo que te ayuda a reforzar que la valoración tenía sentido. Sí, yo por último, por ir cerrando, la parte de las valoraciones, que es algo que se comenta, porque yo, la valoración de esta ronda no es pública, pero cuando la comentas, hay gente que dice, alta, baja, bien, no sé qué, cuántos, tal. Para mí, al final, creo que la valoración es algo que la empresa tiene que saber lo que vale y va a haber gente que te va a ofrecer cosas muy por encima y cosas muy por debajo. Creo que lo importante es saber que una valoración no se negocia en cuanto a que no es la venta del pescado de 10, 20, 30, 40, sino que yo pienso que mi empresa vale X y ese X es lo que tengo que defender. Si me dan más de forma no justificada, o sea, si me dan más, hay dos formas: o que yo no lo he valorado bien la empresa o que no lo ha valorado bien él. Entonces, ahí lo que tienes que ver, porque yo creo que lo más peligroso que tiene una empresa cuando levanta dinero es la parte del down round, que básicamente es cerrar una ronda a 1 y la siguiente ronda cerrarla a 0,5, porque ahí las cláusulas antidilución pueden hacer mucho daño a los emprendedores, que básicamente es que esa diferencia la pagas tú con tus acciones y no, para mí no tenía ningún sentido. Entonces yo quería unas condiciones, las hemos conseguido, negociando más o negociando menos, pero eso es lo que a mí me da la tranquilidad de saber de que mi empresa se ha cerrado a lo que yo creo que vale. Luego el día de mañana veremos, porque hay gente que levanta múltiplos muy locos que si luego cumples con el business plan está de puta madre. Y se mantienen los múltiplos. Pero es poner en riesgo a tus empleados, a tu misión, a tu visión, a todos tus 5 componentes del modelo calidad total, los puedes destrozar en un momento. Al final, el capital es un medio para conseguir un objetivo. Tú tienes claro un roadmap y el capital que necesitas para esa internacionalización. Y no es cuánto vale la empresa, porque lo que decimos muchas veces, solo el necio confunde valor y precio. O sea, tú lo que estás haciendo es valorar lo que vale la empresa para que entre en 6 millones con una dilución razonable. No estás vendiendo el 100% de Forvenius, que es un poco lo que a lo mejor alguien que no se dedica a esto lee en algún titular y lo pueda interpretar, sino que, oye, captas 6 millones de euros que van dentro de la empresa a cambio de un porcentaje, ¿vale? Normalmente los porcentajes suelen ir entre el 15 y el 25% de dilución. Entonces, si tú con esos 6 millones haces que la empresa valga mucho más de lo que vale ahora, pues habrás hecho que merezca la pena esta ronda de capital. No, total. O sea, justamente es y yo con la empresa lo que digo ahora es, oye, pues ahora viene una época muy bonita, pero también para mí la época más dura, porque el conseguir Product Market Fit es una cosa que es jodido en cuanto a que te metes muchas hostias sobre el producto y demás, pero para mí lo más chungo ahora es cómo escalamos esto a nivel en otros países, en otros productos, cómo conseguimos con todo. Ahora mismo en el equipo somos 54, es decir, cómo gestionamos todas estas cosas y demás. Entonces yo creo que ahora entra la parte más bonita, pero también la parte más complicada, que es el demostrar de que somos capaces de hacer que ese dinero merezca la pena. Y tendrás que reinventarte también tú como CEO, porque a lo mejor lo que te ha valido hasta ahora ya no te vale y tienes que, pues eso, lo que hemos comentado muchas veces, ¿no? Claro. Que antes conocías a todo el mundo, nombres, apellidos, cómo se llaman los padres en tu empresa, y ahora a lo mejor hay gente que te conocen menos, ¿no? Sí, total. Es que yo lo más, a mí como CEO, lo más chungo, entre comillas, estos últimos meses ha sido que mi puesto ha ido cambiando muchísimo, porque lo que te he dicho antes, era bombero, ahora soy guardia forestal y ahora ya pues un poco director de orquesta, ¿sabes? Que es un poco donde... Pero sí que tienes que saber en qué momento pues
que necesita la empresa de ti y que pues hay días que a lo mejor ahora con todo el tema de los openings de las discotecas me pongo un poco más en operaciones Correcto, para ayudar totalmente. y para remar. Cuando tengo que estar con la ronda, está con la ronda, un poco tienes que un facilitador para que la gente pueda conseguir sus Totalmente. objetivos. Y al final donde estés tú como CEO es donde la empresa va a virar más y a lo mejor deja alguna ineficiencia por el camino, ¿no? Si ahora Total. lo que más quema es los openings, pues seguramente tengas que estar ahí y luego la internacionalización pues serás casi una de tus grandes prioridades, ¿no? Total. Sí, sí, ahí está, es donde estamos enfocados y donde queremos, es decir, al final nosotros, yo como emprendedor tengo ese propósito de poner el ocio nocturno en valor en la sociedad. El propósito de la empresa es profesionalizar la industria y este dinero lo que queremos hacer es que, o sea, muchas veces se pintan las cosas de muchas formas, pero la única cosa que nos va a hacer vivir o morir es añadir valor a nuestros clientes. Entonces, Totalmente. el 100% de nuestros empleados y el 100% de nuestros recursos tienen que ir a añadir valor a los clientes, ya sea de una forma u otra, pero añadiendo valor. Y eso es pues un poco lo que queríamos Muy bien. contar. Recordaos también que está el libro de rondas de inversión de Javier Toro, que Muy bien. no lo habíamos dicho, que lo podéis comprar en Amazon. Una lectura obligada para si queréis levantar pasta o conocer cómo funciona. A mí la verdad que me gustó. Yo tuve la suerte de aprender todo eso Yo con muchas él. cosas las aprendí también contigo. Claro, por eso, que fue un aprendizaje mutuo. Entonces, yo cuando leía el libro digo, hostia, tal, esto lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Pero nada, espero que guste el podcast. La idea, eso, como hemos comentado un poco, es ir comentando cosas de la empresa, tanto a nivel empresarial como a nivel anécdotas que vayan pasando. Y nada, suscribiros, que imagino que tendremos el canal a estrenar. Y nada, nos vemos en la próxima entrega. Venga, un Muy bien. saludo. Hasta luego. Vale. Enhorabuena.